Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso Elaboración y Presentación de Tesis Profesionalmente. Vamos a dar dos informaciones, como hacemos siempre, para que estemos en completa armonía en este curso. La primera, les recuerdo, por favor, a aquellas personas que no hayan hecho su tarea, tienen hasta el jueves 12, para poder realizarla a las 23:59 minutos. Por favor, para que ustedes puedan tener sus primeros puntos, sus 30 puntos. Recuerden que es la única tarea que van a hacer en este curso. Entonces, por favor, les recuerdo hacer su tarea en la plataforma de Wedi, aquellos que tienen acceso. Eso nos conduce a la segunda información. El día 13, 14, 15 y 16, la plataforma de Wedi va a estar en mantenimiento. Entonces no van a poder ingresar en ese sentido. Entonces, por favor, tienen hasta el 12 para poder hacer su tarea de caso. Ya cuando el 17, que es el martes, ya se podrá tener nuevamente acceso al material. Y eso me conduce a lo siguiente. El próximo sábado, sábado 14 de septiembre, no vamos a tener clases, propiamente, porque la universidad va a estar cerrada, como también va a estar en mantenimiento el servidor que utilizamos para dar las clases y para poder hacer el proceso de transmisión. Entonces, por favor, apúntenlo en su agenda. El próximo sábado no vamos a tener clases. Estamos regresando dentro de 15 días. Es decir, y vamos a continuar ya sin ningún tipo de problema para poder finalizar este curso. Entonces, por favor, apúntenlo ahí en su agenda. El próximo sábado no hay clases. Si en caso de llegar a una notificación, recuerda que aquellas personas que aceptaron la invitación y que manejan lo que es el Google o el calendario propiamente, les llega una notificación, hagan caso omiso, porque la misma plataforma está indicando de que tienen una clase, pero no la vamos a tener la próxima semana. Entonces, esas son las dos informaciones que tengo que darles, recordándoles lo de su tarea. Tienen hasta el jueves, el jueves 12 de septiembre, a las 23:59 minutos para poder realizarla. Y no van a poder tener acceso a Wedi desde el 13, 14, 15 y 16. Y eso nos conduce a que no vamos a tener clases la próxima semana. Es el único sábado que no vamos a tener clases normalmente. Bueno, eso así, a grosso modo, la información que estoy transmitiéndoles en ese sentido. Bueno, entonces vamos a iniciar ya propiamente con la clase, vamos a iniciar ya propiamente con el contenido que nos corresponde el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando propiamente lo que para algunas personas causa sensación, causa novedad, causa interés, causa propiamente hasta miedo, temor, en ese sentido, pánico, propiamente la temática que vamos a estar abordando el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo con inteligencia artificial nos puede ayudar, de la palabra clave, nos puede ayudar para desarrollar trabajos académicos, en este caso la tesis. Pero la palabra clave es ayudar, no que no la haga, eso es otra cosa. Lamentablemente, y como lo vamos a ver a lo largo de la sesión del día de hoy, muchas personas confunden ese proceso, confunden ese tipo de ayuda que les podría dar la tecnología. Bueno, entonces, vamos a partir ya propiamente de ese principio de ayudar. Cómo la inteligencia artificial, con sus diferentes plataformas, de las cuales vamos a hablar más adelante, nos podrían ayudar. Ya hablamos de ella un poco la semana pasada, cuando vimos el marco teórico, cuando utilizábamos los famosos metabuscadores, pues, y yo les enseñaba propiamente, hacia grosso modo, el metabuscador Google académico, en ese sentido. Bueno, si nos pidieran a cada uno de nosotros que nombráramos dos áreas que podrían realmente cambiar el mundo en los próximos 5 a 10 años, ¿cuáles creen ustedes que serían esas dos áreas? Para muchos, esas dos áreas son lo que es el uso de la robótica y el uso de la inteligencia artificial. En ese sentido, en ese apartado. Y hasta podríamos agregar un tercer elemento, la realidad virtual, en el uso de
los trabajos académicos. Pero es ahí donde muchas personas se asustan, les da ese miedo, ese temor, creen que nos vamos a volver mecánicos, o nos vamos a volver una especie como de humanoides, por ese sentido, una especie como de cyborg, en ese sentido. Y eso no es, lamentablemente. Entonces, en este caso, la robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual, propiamente, son campos que han venido propiamente desarrollándose desde hace años. Hablábamos en una de las primeras clases que teníamos. Esto de la inteligencia artificial y esto de la realidad virtual o de la robótica no es nuevo. Muchos creen que es a raíz de la situación del COVID, en el año 2020, que se empezó a escuchar esto de inteligencia artificial. Entonces decía que podemos irnos al año 2000. Les ponía la ejemplificación de mi punto de tesis. Allá en el año 2020 ya hablábamos de inteligencia artificial, ya hablábamos de robótica en este sentido. Claro, como se les decía, los procesos, los mismos software, el mismo andamiaje, los mismos algoritmos, pues serán distintos. ¿Cómo va a ser distinto entre unos 10, 15 años la robótica? ¿Cómo va a ser distinto la inteligencia artificial dentro de allá en el año 2034? Pues en el sentido. Esto va evolucionando, esto va cambiando, pues en el sentido. Pero también nos podemos ir un poco a los años 80 del siglo XX propiamente, cuando se empezaba a manejar esto de la robótica, cuando se empezaban a aparecer los primeros videojuegos. ¿Se recuerdan aquellos que tenemos más de 30, 40 años, aquellos videojuegos del Pac-Man, Donkey Kong propiamente, o lo que era propiamente el Sonic, en ese sentido, aquellos juegos arcade, como se conocen propiamente, causaban ese tipo de sensación y causaban ese mismo tipo de duda hacia el ser humano. Pero lamentablemente también han habido dos factores externos que han incidido en que el ser humano, en este caso la mayoría de personas, le tengan miedo a esto de la tecnología. Uno de ellos es el cine, Hollywood, en este sentido, con las famosas películas, las películas de ciencia ficción. Una de ellas, por ejemplo, es Terminator, en este sentido, donde en este caso la trama de Terminator era de que las máquinas a través de Cyborg propiamente se apropiaban del mundo, querían conquistar y querían dominar y querían esclavizar al hombre, pues, en ese sentido. Entonces hubo una guerra entre máquinas y seres humanos y allá por el año 2034, por decirlo de una manera, la civilización o lo que quedaba de seres humanos mandaron propiamente a una persona o mandaron a un robot propiamente para evitar o para de alguna forma contrarrestar, porque ya las mismas máquinas también habían mandado en el tiempo a un robot para asesinar al líder de la resistencia. Pues esa es la trama propiamente de Terminator. Y así hay varias películas propiamente. Había otra de inteligencia artificial, protagonizada por Will Smith propiamente, donde se hacía ese proceso de que el robot propiamente nos iba a modernizar, nos iba a actualizar. Y el otro factor que ha incidido, y eso lamentablemente ha repercutido mucho, es la religión, en ese sentido, o a veces el mismo desconocimiento por parte de algunas autoridades en ese sentido. Al desconocer propiamente este apartado, han creado algún tipo de mecanismos, han creado algún tipo de leyes en ese sentido para contrarrestar el avance propiamente de la inteligencia. Pero esto poco a poco, con el transcurso del tiempo, ha ido contrarrestándose a lo largo de la evolución. Entonces, en este caso, pues el hombre, me refiero al hombre en términos genéricos, no quiero caer en aspectos machistas, pero en este caso el hombre, propiamente, o la humanidad, para que lo entendamos de una manera forma, pues ha llegado a entender que esto ha llegado para quedarse y esto ha llegado para evolucionar. Esto de alguna forma va a ser aceptado y va a ser comprendido y va a ser analizado. Claro, hay cosas buenas como también hay cosas malas. Eso sucede en todo aspecto de la ciencia. Pero ahora, lamentablemente, pues ya se habla, o en algunos lugares se habla de una inquisición tecnológica. Ese temor, ese miedo a que esto pueda apropiarse de la capacidad motriz, de la capacidad intelectual, o nos pueda volver esclavos. Lamentablemente, pues algunas personas al hacer mal uso de esto, pues ocasiona que eso se reparte y que eso de alguna forma la gente lo vaya viendo como algo malo, como algo maligno. También hay muchas cosas buenas en el sentido.
Ahora podemos estar hablando ya propiamente, y usted es parte de ese proceso, en ese sentido, de lo que se conoce como el Homo sapiens tecnológicos, en ese sentido. Todos podemos decir que somos una especie como de cyborg, en ese sentido, una especie como de humanoide. Tenemos una extensión de la robótica, tenemos una extensión de inteligencia artificial dentro de nuestro cuerpo, como parte externa de nuestro cuerpo. Tenemos el famoso teléfono celular, en ese sentido, el smartphone o la tablet, pues, en ese sentido. El teléfono celular cumple dos funciones: o hacer llamadas o recibir llamadas, así de sencillo. Y eso nos permite, pues, hacer a través de la distancia y a través del proceso más ágil, pues, poder comunicarnos con las personas. Pero ahora ya se le agrega juegos, se le agrega videollamadas, videoconferencias, se elabora propiamente o se utiliza para estar en la universidad, para comunicarse, hasta para tener algún tipo de contacto cibernético con otra persona. Pues, hay muchas personas que ahora sus contactos o sus relaciones sociales es a través de Internet, probablemente a través de Facebook, de X o de Instagram o de alguna aplicación propiamente que le colocan al teléfono o a la tablet. Casi ya el contacto físico se va perdiendo por algunas personas. Pero eso ya es propiamente apartados que son distintos a lo que se persigue en el campo de la tecnología. Pero también existe una situación. Hablamos cosas maravillosas de la tecnología, pero también podemos hablar cosas malas de la tecnología, que en algún momento es donde las personas lo confunden. Es en este caso el mal uso que se le pueda dar a esta tecnología. Es que a veces la tecnología puede caer en malas manos, ¿sí? Pero también eso es muy debatible. ¿Qué entenderíamos por malas manos? Pues en ese sentido, para algunas personas que están utilizando esa tecnología, según ellos, eso sería lo correcto, eso sería lo adecuado, pero para otros no, pues en ese sentido. Entonces eso tiene que ver mucho propiamente con la mentalidad. Y eso es muy importante a la hora de comprender o analizar esto de la inteligencia artificial. Mentalidad abierta. Entender, comprender que esto ya es parte de nuestro estilo de vida. Poniéndonos el ejemplo del celular. Para muchos, pues un celular ya no lo ven como un lujo, ya lo ven como un instrumento de trabajo, pues, o la misma computadora o la tablet, pues en sentido. Eso es parte de lo que hemos llegado a entender o a comprender dentro de ese proceso. Pero existe una paradoja, sentido. Esta paradoja la planteaba Moravec. Moravec es un científico ruso que planteó esta situación de la inteligencia artificial y la robótica. Según Moravec, él decía o él indica que es más fácil enseñarle a una computadora o enseñarle a una inteligencia artificial aspectos propiamente de inteligencia o el uso de juegos diversos propiamente o el uso de aspectos de creación o participación pues, a través de un proceso de propiamente de conocimiento generalizado. Pero existe el problema que únicamente se queda en lo metafísico, por decirlo de alguna forma. El problema es pasarlo a lo físico. Es ahí donde vemos que la mayoría del aspecto de la robótica tienen ese gran problema, la locomoción. Es ahí donde está esa paradoja. Es más fácil enseñarle a una computadora, es más fácil enseñarle a la inteligencia artificial a jugar un partido de ajedrez que a tener movimiento. Y esto es como lo van a estar viendo ahí en los videos, propiamente en el video, muchos de estos robots todavía se les dificulta esa movilidad. Tiene más movilidad un niño de 1 año, de 2 años, obviamente, que este robot. Y eso ya requiere otro proceso de adaptación, ya requiere otro proceso propiamente de avance en ese sentido. Entonces ahí donde la gente se asusta, probablemente, porque todavía estos robots, como ustedes lo ven, podemos caer en una especie como de humanoide en ese sentido. Todavía lo vemos muy mecánico en ese apartado. Pero ya más adelante, como por ejemplo hace unos años, el uso de, por ejemplo, de Sofía. Sofía es un robot y los japoneses van muy avanzados en ese sentido, donde ya a veces cuesta mucho distinguir un robot a un humano, pues en sentido. Se distingue propiamente por el tipo de lenguaje, por el tipo de comunicación que se maneja. Pero la mayoría estamos acostumbrados, tenemos ese estereotipo de ver el robot como ustedes ven ahí, pues ese robot mecánico en ese sentido. Propiamente no muestra esos rasgos distintivos del hombre, o en este caso de la mujer o del niño, o de un animal, de cualquier tipo de ser vivo. Pero eso es parte de lo que nosotros en algún momento debemos de entender.
Esto ocasiona propiamente de que el ser humano, al ver esto, como decíamos anteriormente, se asuste. Y es donde propiamente ha ocasionado el rechazo por parte de muchas personas. En ese sentido, esto de la inteligencia artificial va evolucionando. Esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, con el uso de las distintas plataformas, por ejemplo, ChatGPT 4 o Gemini o lo que es Copilot propiamente, pues cada vez que nosotros le damos una indicación de que nos haga, que nos ayude propiamente para hacer cierto tipo de trabajo, cierto tipo de investigación, le estamos enseñando a la computadora, le estamos enseñando a la inteligencia artificial en ese sentido. Nosotros, en este caso, se necesita la participación del humano. La inteligencia artificial no va a aprender por sus propias cuentas, sino que necesita, en este caso, ciertas indicaciones del ser humano, del que lo programa. Todos en algún momento vamos a ser programador a la hora de estar manejando, pues, en ese sentido. Usted lo ve, vuelvo a repetir, con el teléfono celular. A la hora de que usted le baja ciertas aplicaciones al teléfono, el teléfono va entendiendo, va comprendiendo propiamente cuáles son las necesidades que usted tiene. En ese sentido. Y a través de los sistemas, probablemente en este caso Android o Apple propiamente, le va a indicar o le va a estar sugiriendo qué aplicaciones podrían servirle a usted. Pues, al igual que lo podemos ver propiamente en sus redes sociales, ya sea en X o en Instagram o en Facebook. En Facebook se nota más eso, propiamente. Cuando usted puede tener como, digamos, 1000 contactos, pero de esos 1000 contactos usted va a tener únicamente comunicación o va a poder ver lo que ellos están publicando como con 10, 15 personas con los que tiene mayor interrelación, pues en ese sentido. Y lo más que todo, lo que en este caso, pues es un negocio, en ese sentido, pues Facebook le va a estar recomendando anuncios o le va a estar recomendando algún tipo de videos en base a lo que usted consulta a través de Google o usted lo que consulta a través de la barra de búsqueda de su mismo Facebook, de X o de Instagram. Eso es parte de los algoritmos que se van a manejar. Entonces es muy importante que esto de la inteligencia artificial nosotros lo entendamos, lo comprendamos. Eh, Podemos decir propiamente que el ser humano, en este caso el Homus tecnológico, pues va a tener que construir una especie como de arquitectura propiamente para de alguna forma volver que este cerebro tecnológico, pueda de alguna forma superar al cerebro humano, pues en el sentido. Y ahí, como ustedes lo ven ahorita a través del video, en este caso a través de la película de inteligencia artificial, a través de los chips propiamente. Y es ahí donde empieza nuevamente la religión. Porque para muchos, lo digo con todo respeto, pues empieza el famoso chip de la bestia, obviamente, el chip del 666, probablemente en ese apartado, donde nos dan a insertar algún tipo de chip dentro de nuestro cuerpo para controlarlo. ¿No se recuerdan ustedes cuando la situación del COVID, cuando el proceso de la vacunación, que empezaban a decir todos que a través de la vacuna nos iban a meter un chip propiamente para el uso del teléfono celular en 5G? Pues, esa ya era, sonaba mucha fantasía, pero mucha gente se la quería y fue propiamente el rechazo a ese proceso propiamente de la vacunación, que lamentablemente pues todavía mucha gente duda o no cree o perdió propiamente ese respeto hacia la vacunación. Y ahora pues ustedes lo ven, lamentablemente en Guatemala, muchos padres de familia no quieren vacunar a sus hijos porque creen que ahí les van a quedar algún tipo de maldad hacia el niño, pues en ese sentido. Cuando sabemos que la vacuna nos va a ayudar propiamente a combatir algunas enfermedades. Pero esa es propiamente ya la mentalidad que algunos mal informados han tenido en ese proceso. Entonces, esto de la inteligencia artificial, como dijimos anteriormente, pues se refiere en sí a la capacidad que tienen las máquinas en este apartado para poder simular la inteligencia humana y poder llevar con esto a llevar a culminación ciertas actividades en el campo de las habilidades cognitivas. O sea, nos va de alguna forma a poder presentar otro parámetro, poder de alguna forma a presentar otras alternativas para el proceso que nosotros estamos haciendo. En este caso, pues nos interesa la inteligencia artificial en la creación de esos trabajos académicos. O sea, usted le va a pedir a través del prompt, propiamente a la inteligencia, que le pueda sugerir, que le pueda recomendar, que le pueda ayudar al desarrollo de su trabajo. Repito, aquí entra también aspectos éticos en este sentido. Ya lo hemos dicho, lo que para algunos es ético, para otros no. Usted podrá obviar eso de ayuda
y usted puede decirle, bueno, que me la haga, pues esto ya dependerá propiamente de cada persona. Entonces, en este caso, en ese contexto de la elaboración de trabajos académicos, pues la inteligencia artificial va a desempeñar un papel muy importante en varias etapas del proceso, propiamente. Como usted puede, de alguna forma, a través de chat o de Génesis, pedir que le elabore un anteproyecto, pero lo más importante es esto. Está bien, utilícelo, pues, en ese sentido, pero léalo, estúdielo. Es que algunos ni eso quieren hacer, quieren todo fácil, pues le indican a través del prompt, le indican a través de las indicaciones a la inteligencia que les haga el anteproyecto, que les haga el informe final, pero no lo leen, no lo revisan. Y es ahí donde se ve ese proceso mecánico, tío. Requiere lectura, requiere ese proceso de revisión, ese apartado. Por eso vuelvo a decir, es una ayuda en ese sentido. Es como lo mismo que ustedes están haciendo, lo que ustedes en algún momento han utilizado o van a seguir utilizando con la lectura de los libros, con la lectura de los diferentes tipos de trabajos académicos. Ustedes no lo van a copiar, porque no quedamos en aspectos de plagio. Sencillamente ustedes van a consultar esas fuentes, van a tener algún tipo de apoyo y ustedes van a poder decir si me sirve o no para mi proceso de investigación que están haciendo. Entonces, en este caso, en la investigación, la inteligencia artificial pues, va a ser un componente esencial, propiamente, donde va a poder ayudar, ya sea al estudiante, va a poder ayudar al profesor o al catedrático, como va a poder ayudar también a la persona común y corriente, como va a poder ayudar propiamente hasta a los científicos en ese sentido. Porque de esa manera vamos a poder vamos a poder almacenar la mayor cantidad de datos. Anteriormente, por ejemplo, en el siglo XVI, XVII, se hablaba de aquellos famosos enciclopedistas. Eran aquellas personas que sabían de todo, realmente. Por mencionar a un personaje, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci sabía de ingeniería, sabía de lingüística, sabía de química, de matemática, en ese sentido. Sabía de todo. O Newton, o diferentes pensadores, diferentes científicos que en aquel tiempo tenían amplios conocimientos. Era lógico porque ellos tenían acceso a los libros, tenían acceso al material. En cambio, el ciudadano común y corriente ni siquiera sabía leer, pues, y si tenía acceso a ese material estaba en latín. Igual sucede ahora, pues, en ese apartado. Nosotros vamos a tener, en este caso somos ese grupo privilegiado. Eh, Solo el hecho de poder graduar, de poder ingresar a la universidad, ya nos vuelve un grupo selecto. Cada año, aquí en Guatemala, por ejemplo, salen 200,000 estudiantes de nivel diversificado. De esos 200,000, no todos van a seguir en la universidad. Algunos se van a poner a trabajar, otros se van a quedar propiamente en un limbo. O sea, ni van a estudiar ni van a trabajar. Otros se van a ir a los Estados Unidos como mano de obra de barata, permitido. Y la poca cantidad de personas que van a lograr ingresar tanto a las privadas como a las San Carlos, pues van a tener un proceso de selección, los famosos exámenes de admisión en ese sentido. Pero también ustedes saben que la carrera universitaria cualquiera, pues es difícil. Esos 5, 6, 7, 8 años que nos lleva para cerrar un penso, es de una forma como una selección. Es propiamente un aspecto de que solo llegan los que tienen mayor interés, mayor preparación, mayor deseo de superación. Lo podemos ver en los primeros semestres, por ejemplo, en San Carlos. En los primeros semestres, usted ve esos salones propiamente de 150 a 200 personas, por ejemplo, en el área de Derecho, en el área de Ingeniería, en el área de Económicas, por mencionar algunas carreras. O lo ve más que todo en las jornadas nocturnas, en este sentido. Pero con el mismo proceso, en los mismos años, ya cuando usted llega a los últimos semestres, ha reducido la cantidad. Porque algunas personas han abandonado sus estudios, otros porque han dejado cursos pendientes, otros porque ya no les llama la atención o se cambian de carrera o por X o Y razón. Lo mismo sucede que en este caso con la inteligencia artificial. Esto va evolucionando, esto va cambiando propiamente en esa situación. Y eso es propiamente lo que se debe entender, que esto no es un proceso lineal, este no es un proceso propiamente mecánico, de apartado, sino que la inteligencia artificial aprende. La inteligencia artificial, a través de sus diferentes algoritmos, va identificando esos patrones, va identificando esas tendencias en la información que se va recopilando. Y como lo hacíamos la semana pasada, cuando usted entra a Google Académico o entra a cualquier metabuscador, la misma inteligencia del buscador o del metabuscador le indica o le sugiere a usted qué tipo de material es el más adecuado para la información que usted está manejando. Y esto de alguna forma nos permite también entender en este apartado pues lo que es el proceso de la redacción.
sentido. Nosotros le podemos dar a la inteligencia artificial esa indicación, esas instrucciones de que nos dé ese proceso de mejorar o de ayudarnos en habilidad de organización y de la expresión. Pero vuelvo a repetir, hay que leer, hay que estudiar, hay que ver lo que la inteligencia artificial nos está sugiriendo en ese apartado. Y a través de eso, pues, propiamente poder presentar el resultado. A toda acción hay reacción. Así como hay plataformas que detectan el uso de chat, por ejemplo, o el uso de inteligencia artificial en la elaboración de trabajos, también hay plataformas que lo ocultan, en ese sentido. Pero lo más importante es que usted lo lea, que usted lo estudie, porque es usted el que va a ir a defender su examen público. Es usted el que como futuro profesional va a tener que defender su postura o su trabajo de investigación en ese sentido. Como lo hemos dicho a lo largo de este curso, la tesis nos va a servir como puerta, nos va a abrir muchas oportunidades laborales, muchas oportunidades profesionales. Por eso es que se dice que la tesis es una inversión a mediano o largo plazo, pues, en ese sentido. Entonces, a través de ese proceso, propiamente, a través de ese andamiaje, estos programas o esta inteligencia nos va a ayudar propiamente para poder producir un texto más coherente, nos va a ayudar para producir un documento más relevante en ese sentido. Pero tiene que estar la mayor participación del hombre. Hay alguna, no es que sea una regla, pero hay algunas personas que indican que es una relación simbiótica al usar la inteligencia artificial. Se recomienda que usted haga su trabajo en un 75% y el 25% podría ser ese aporte de la inteligencia. Algunos podrían decir, no, mejor pongámosle un 80% de capacidad motriz del ser humano y el 20% de la inteligencia. Pero algunas personas lo hacen al revés. Utilizan un 20% para pensar lo que podrían trabajar y el 80% le dan el aspecto a la inteligencia artificial. Y eso no, ahí es donde está el gran problema, el mal uso que se le pueda dar a ese proceso. También dentro de la inteligencia artificial, pues propiamente viene el proceso de la revisión, lo que decíamos, el uso de las plataformas. Así como usted utiliza inteligencia artificial para hacer su tesis, también los asesores o los encargados de metodología vamos a utilizar algún tipo de plataforma para detectar que usted no la ha hecho. Se trata de que usted dé ese neoconocimiento, usted dé ese nuevo aporte. Eso es lo que interesa en las tesis, es lo que interesa en el EPS o cualquier tipo de trabajo académico, nuevos conocimientos, nuevos aportes. Porque si no, sencillamente podemos decirle a cualquiera, hasta un niño de párvulos que utiliza inteligencia artificial y que cree determinada tesis pues, en ese apartado. Pero no es eso, no es ese es el proceso que se está buscando. Entonces, también es muy importante la evaluación. Es muy importante propiamente tener esa coherencia, de no volverlo tan instrumentalizado. Se los decíamos, utilice inteligencia artificial para hacer su trabajo, pero léalo. Y si hay que hacerles modificaciones, hágalo. Usted es el experto del problema, usted es el conocedor del problema. La inteligencia me ayudó para darme ciertas ideas, para darme ciertos apartados, pero usted de alguna forma podrá identificar si está a favor o no de lo que está diciendo en esa situación. Pero sepa usarla, sepa tener ese panorama propiamente del apartado que se usa. Y esto nos conduce propiamente a cómo utilizar la inteligencia en las universidades, en este caso, en las universidades guatemaltecas. Guatemala, aunque no lo crean, Guatemala está muy avanzado en inteligencia artificial. En este caso, a través de la Galileo, a través de la del Valle, propiamente la Marroquín y la Numa San Carlos, en ese sentido, donde nos ha permitido de alguna forma poder presentar algún tipo de sistemas o algún tipo de programación para poder estar a la vanguardia en ese sentido. Vamos a poner un claro ejemplo, y creo que algunos no se recuerdan, pero también tuvo que ver mucho ahí la repercusión de la pandemia. En el año 2020, Guatemala ya entró a competir en lo que es la carrera espacial. Guatemala ya lanzó sus 2 satélites en ese sentido. Guatemala es uno de los pocos países de América Latina que ya ha logrado explorar el espacio, pues, en el sentido. Claro, eran satélites sencillos, pues no estamos, esto lleva un proceso evolutivo, no van a pedir que esos satélites sean pues, los satélites más modernos, pero ya ahí dimos ese primer paso. Eso fue una alianza privada y una alianza pública entre la que fue la Universidad de San Carlos y la Universidad del Valle, pues en el sentido, para el lanzamiento del Quetzal 1 y Quetzal 2 en ese sentido, en el año 2020 y 2021. Lamentablemente, pues se perdió mucho ese proceso, muy poca gente estuvo informada por la situación del COVID, pues, pero ya se ha avanzado.
muchos de los profesionales que se encuentran en la NASA, propiamente hay muchos guatemaltecos, tanto de la San Carlos, de la Galileo, de la Marroquín, de la del Valle, propiamente de la Mariano, pero en el sentido que están trabajando en cooperación con la NASA, en el sentido, porque ahora, como lo hemos dicho, el ser humano ya busca otro proceso de lo que es la conquista del espacio, la colonización de la Luna, la terrificación de Marte, pues en el sentido, son ideas. Esto no lo puede hacer solo un país, no lo puede hacer solo una institución, se necesita cooperación internacional. En este caso, pues, cooperación entre diferentes países. Y lo podemos ver con la estación espacial, en ese sentido. La alianza que existe en este tipo de instrumento que está más o menos a 400 kilómetros arriba de nosotros y que cada 90 minutos da una vuelta a la Tierra. Ahí hay presencia, hay cooperación de Canadá, de Estados Unidos, hay cooperación de México, de Brasil, de Argentina, de la Unión Europea, de Japón, de Rusia, en ese sentido. Y eso de alguna forma nos ha permitido poder hacer ese avance, porque el ser humano quiere propiamente expandir sus fronteras, en ese sentido. Como lo ha hecho desde que el ser humano surgió, desde que el Homo sapiens, propiamente, o de lo que el Homo erectus, o desde lo que el hombre de Cromañón propiamente inició ese proceso, siempre ese proceso de evolución, siempre ese proceso de ir cambiando, no quedarse estancado en ese sentido. Y eso a veces sí ocasiona propiamente con la inteligencia artificial, que algunos se quedan estancados, no quieren evolucionar, no quieren cambiar. Y lo que decíamos, ahí vienen muchos aspectos del miedo que nos ha ocasionado Hollywood o del miedo que nos ha ocasionado la religión, pues, porque se está en contra de un status quo, se está en contra propiamente de algo que ya está estandarizado, pues, en esa situación. Y eso propiamente nos lleva al proceso de cómo saber utilizar esa inteligencia, de cómo saber presentar ese tipo de material. Esta inteligencia artificial pues está cambiando la forma de vida, está cambiando propiamente la forma de pensar del ser humano. Por ejemplo, aquí vamos a incluir un poco la realidad virtual. Por ejemplo, hay hospitales, claro, son hospitales con un nivel socioeconómico alto, que por el Herrera Gerandi, donde ya las operaciones propiamente en ese sentido ya son a través de un robot, tío, donde el médico está supervisando, siempre va en la supervisión del humano propiamente, el médico puede estar en Houston, en el Hospital Metodista de Houston, y una persona puede tener una operación aquí en Guatemala. Claro, el paciente o la familia se va a asustar porque el que está agarrando el bisturí, el que está agarrando propiamente el instrumento, nosotros vemos que es un robot, pero no entendemos que detrás de eso viene la capacidad motriz, viene la capacidad sensorial en ese sentido. Claro, esto, por ejemplo, en hospitales nacionales, pues va a llevar un poco de tiempo. Y lo miraban a en la primera clase, cuando yo les decía que hay universidades y hay colegios en Guatemala que ya utilizan la robótica como un instrumento de apoyo hacia el catedrático, pues en ese sentido, donde la robótica propiamente está en apoyo para que el maestro, el catedrático o el padre de familia esté enterado de ese proceso. Y es ahí donde se va haciendo ese proceso de recopilación de datos. Nadie, en este caso, de los que estamos aquí nosotros propiamente, nadie, en este caso, tiene esa capacidad para poder guardar toda la información, para poder guardar todo ese proceso de datos. ¿Sí? Y por eso necesitamos propiamente tener algún almacenamiento, un almacenamiento en nube, lo que hemos hablado a lo largo de este curso, esa biblioteca digital en ese sentido. Pero también tiene que ver mucho la desinformación, esas fake news. Lamentablemente, pues muchas personas a través del uso de la inteligencia, a través del uso de plataformas, han creado noticias falsas o han creado o han utilizado esta inteligencia para desprestigiar a ciertas personas, como lo vamos a ver más adelante, a través del uso de fotografías falsas en ese sentido, a través de los famosos fotomontajes. Pero eso no es nada reciente. Aquellas personas que saben manejar lo que es Photoshop en ese sentido, allá en los años 90, pues ya hacían ese proceso. Claro, llevaba un poco más de trabajo pues, hacer esos famosos fotomontajes y se detectaban, pues, pero ahora ya con la inteligencia artificial sí de alguna forma nos puede hasta engañar ese proceso. Podemos crear una fotografía donde nosotros propiamente podemos decir que andamos en París, que andamos en Italia propiamente y solo utilizamos algún tipo de programa para crear esa sensación. O los famosos bots, en ese sentido. Los bots son un proceso mecanizado donde robots propiamente en este proceso crean o empiezan a repartir o empiezan a viralizar ciertos contenidos. Y el ser humano, cuando no sabe distinguir ese procedimiento, pues se lo cree en ese sentido.
cree ese tipo de noticias, cree ese proceso que se está transmitiendo. Porque como se vuelve viral, entonces todo el mundo cree que es cierto. Pues, sí. Entonces eso nos conduce propiamente a que esto de la tecnología digital o este uso de la inteligencia artificial ha demostrado propiamente que llega a revolucionar, que llega a pensar. Pero también podemos hablar, ojo en este sentido, en algunos casos, de una inteligencia machista, una inteligencia artificial machista. Tío, hay algunas aplicaciones de inteligencia artificial propiamente que utilizan, por ejemplo, el rostro de una persona para insertarlo en el cuerpo de otra, en ese sentido. Pero esto se da más que todo en el caso de las mujeres. En el caso de utilizar el rostro de alguna persona que conocemos, insertarlo en el cuerpo de otra y pues decir que esta persona está desnuda, pues de una manera. Ustedes se dieron cuenta hace unos días, probablemente hubo un caso dentro de niños de básico, diversificados en cierto colegio aquí en Guatemala, que manejaban ese tipo de inteligencia artificial. En este caso, pues ellos de alguna forma vulneraron propiamente el derecho a la privacidad. Pero esto siempre se ha venido manejando. Anteriormente, como decíamos, con el uso de Photoshop, se hacía ese fotomontaje, y si queremos irnos allá a los años 80, años 90 propiamente, pues algunos lo que hacían eran los famosos recortes de las fotografías. Utilizaban a través de una tijera, pegaban en otro cuerpo y era una forma de ese fotomontaje. Pero ahora, en este caso, esos programas propiamente de insertar el rostro femenino en otro cuerpo solo se da en el caso de las mujeres. Ustedes lo pueden ver, en este caso una de las indicaciones que utilizan otros programas es que tienen que ser solo mujeres y con traje, en un traje de un bikini o con la menor cantidad de ropa para que la inteligencia artificial pueda crear ese proceso. Pero cuando usted sube algún rostro masculino, no lo hace propiamente. Entonces podría quedar un aspecto de ese famoso machismo que utiliza propiamente este apartado. Porque las indicaciones de estas personas es únicamente para ver mujeres en este apartado, en esa situación. Entonces, esto nos conduce propiamente a enfrentar diferentes desafíos, a enfrentar propiamente diferentes pros y contras al uso propiamente de la tecnología. Y esto de alguna forma es donde nos lleva a esa limitación. Uno de los pros que se tiene al utilizar inteligencia artificial es que muchos no la saben usar. Muchos no entienden para qué está la inteligencia artificial. Muchos no comprenden que es una ayuda en ese apartado. Muchos quieren fácilmente la situación. Otro lo ve propiamente en el aspecto de fantasía o lo ven en el aspecto de propiamente de esclavitud. Algunos científicos ya hablan de esa esclavitud cibernética. Para muchas personas está necesario e indispensable estar conectado a una computadora, estar conectado al celular. Y ustedes ven con muchas personas que andan en la calle propiamente chateando o andan en la calle con el teléfono y pierden la noción del tiempo, pierden la noción física en donde se encuentran y ocasiona a veces accidentes o muchos pilotos que andan en la moto o en los carros probablemente que andan utilizando ese apartado de la inteligencia o utilizando ese teléfono. Y es donde lamentablemente pues algunas autoridades creen que por eso es malo en ese sentido. Y vuelvo a repetir, es parte de un instrumento de trabajo, pero hay que saber usarlo pues, en ese sentido. Como también podemos hablar un poco de la automatización en los automóviles. En Estados Unidos, la parte de California, usted puede ver ya mucho automóvil sin propiamente la mano humana en ese sentido. Siempre va a haber un piloto, pues, un copiloto en ese sentido, por cualquier problema que se pueda presentar. Pero en este caso, este automóvil se transporta o se va movilizando propiamente a través de los algoritmos por propia cuenta en el sentido. Claro, tiene que haber esa supervisión humana, tío. Tiene que haber esa supervisión para prevenir. Pero lamentablemente algunos se confían, algunos hasta se duermen en ese sentido. Es únicamente para que usted tenga un instrumento de apoyo, para que se pueda medir caminos más cortos para poder llegar a otro destino, para poder prevenir accidentes en sentido. Pero es ahí donde algunos le dan el 100% a la tecnología y le echan la culpa a la tecnología de ese tipo de accidentes, cuando fue culpa del ser humano propiamente que haya ocasionado eso. Y hay algunos que le echan la culpa a los programadores. La persona que hizo ese automóvil es el que tiene la culpa del accidente. Eso no es cierto, pues, esa situación. También eso ocasiona que se puedan presentar otro tipo de daños. Ya mencionábamos la creencia o la repartición de las fake news.
Lamentablemente, y aquí lo digo con todo respeto, a veces le creemos más a lo que se dice a través de las redes sociales y no hacemos ese proceso de investigación, en ese sentido. Vemos que se está viralizando cierta noticia, cierto video, y lo empezamos a compartir sin hacer un proceso de investigación, sin hacer un proceso de estudio. Pues, con todo respeto, pues, eso está bien para alguien que no tiene esa capacidad de razonamiento, esa capacidad de deducción, de lógica. Pero en el caso de nosotros, que ya estamos a punto de graduarnos, debemos de analizar, debemos de comprender si eso es cierto o es falso, probablemente, o es verdadero, antes de compartirlo. Pero a veces se nos olvida. A veces compartimos ese tipo de material sin saber de dónde viene propiamente esa situación. Y a veces nos volvemos cómplices de una mala desinformación. O a veces podemos repercutir propiamente en aspectos de reputación hacia las personas. Volvamos al caso de estos jóvenes que hicieron en este caso el fotomontaje de sus compañeras de sentido. Es cierto, algunos van a decir, sí, pero es que tal vez las señoritas se dejaron fotografiar. Es que esas fotografías no, en ningún momento les pidieron autorización. Y si dieron autorización fue para la fotografía para determinado acto. Pero estos jóvenes la aprovecharon para otra situación. Yo no estoy defendiendo a estos jóvenes. Sencillamente hay que ver los dos lados de la moneda. Y eso lo están haciendo las autoridades, en este caso a través del MP, a través de su proceso de investigación, para poder deducir responsabilidades. Porque aquí viene la palabra clave. Si vamos a utilizar esto, debemos de asumir responsabilidad en ese proceso de la utilización de este instrumento. Y eso nos conduce propiamente al proceso del contexto educativo. Lo mencionamos anteriormente. La Universidad del Valle, la Universidad de Galileo, la misma San Carlos, la Marroquín, la Mariano, van bastante avanzados en ese proceso propiamente de la creación de tecnología, de la creación de esos contextos. Usted, por ejemplo, los que somos de la San Carlos, si entramos al campus central, ahí en la puerta del lado del periférico, hay un aspecto de creación, hay un departamento probablemente de lo que es impresión en 3D, propiamente. Mucho de la tecnología que se usa dentro del campus central propiamente es creada por estudiantes del área de ingeniería, es decir, muchos de los aspectos de infraestructura propiamente se maneja propiamente con los algoritmos o la programación que han hecho los estudiantes. Igual pasa en Marroquín, igual pasa en Landívar, igual pasa en diferentes apartados. Es para ayudarnos, para hacernos un mundo más sencillo, para hacernos un mundo más fácil, pues, pero algunos, vuelvo a repetir, le pueden dar mal uso a ese apartado. Cuando fue la situación del COVID, propiamente, la Universidad de San Carlos de Guatemala, al igual que la Mariano y al igual que la Rafael Andívar, y tuvo un poco más de participación de la Rafael Andívar, en ese sentido, creaba lo que eran los famosos, ¿cómo se llamaba? Los respiradores artificiales, porque en el año 2020, cuando se empezaba esto de la pandemia, pues había que crear algún tipo de mecanismos para ayudar a las personas que tenían dificultad al respirar. Entonces, tanto la San Carlos como la Landívar, más que todo la Landívar en ese sentido, pues creó mayores o creó ese tipo de, a través de la impresión en 3D de estos respiradores artificiales en ese sentido, o algún tipo de instrumento para poder combatir ese proceso de que nos estaba dando el COVID. Esto fue evolucionando, esto fue cambiando. No es lo mismo los procesos de ayuda que nos dieron en el año 2020 a los que tenemos ahorita 4 años después. Y como va a ser lo mismo dentro de 5 o 6 años, como hemos dicho, esto va cambiando, esto va evolucionando, pues, en ese sentido. Entonces, una de las características que tiene propiamente es la búsqueda eficiente. Lo decía la semana pasada, utilicen Internet, pero si van a utilizar Internet, utilicen los famosos metabuscadores. Y me ponía el ejemplo de Google Académico, en ese sentido, como lo vemos ahí. El Google tradicional, no me sirve para hacer tesis, no me sirve para hacer cualquier tipo de trabajo académico, porque le hemos dicho, no tenemos certeza, no tenemos esa seguridad de que el material de la consulta que estamos haciendo viene de una fuente. Por eso debemos de utilizar esos metabuscadores, mencionados Google Académico, donde el Google Académico solo el material lo pueden subir las bibliotecas, los centros de documentación, pero también hay que, y decían la semana pasada, no estamos viendo que todo lo que se suba a Google Académico es de calidad, eso es distinto, eso es muy aparte, pero tenemos esa seguridad que viene por parte de un respaldo institucional, porque en el Google tradicional cualquiera lo sube, ese apartado. Y eso propiamente nos da al siguiente apartado.
a poder hacer ese proceso de generación automática. ¿Qué significa eso? Que a través de los algoritmos de la inteligencia artificial nos permite guardar el material. Lo miramos la semana pasada, esa biblioteca virtual, donde tenemos todos esos datos. ¿Para qué vamos a crear una carpeta dentro de nuestra computadora que va a ocupar espacio propiamente en guardar el material? Cuando lo podemos hacer en forma virtual o a través de la nube, pues. Pero ahí la misma inteligencia nos va a decir, esto nos puede ayudar para mejorar su trabajo, este le puede ayudar para tener una mejor calidad. Nos está sugiriendo. Ya dependerá de nosotros ese desafío que tengamos, esas consideraciones a ese apartado que nosotros manejemos. Entonces, a través de eso, pues la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia nos podrán recomendar fuentes, nos podrán recomendar referencias en ese sentido para que nuestro trabajo sea un trabajo más profesional, que sea un trabajo más eficiente, más científico en ese sentido, y que no caigamos en un aspecto de un conocimiento vulgar, porque eso es lo que a veces algunas personas al utilizar la inteligencia artificial lo hacen. La famosa pornografía digital, lo mencionamos hace un momento, pues, utilizan fotografías o utilizan la creación de videos propiamente para suplantar la identidad de otras personas. Y como lo vuelvo a decir, algunas personas se la creen, es decir, algunas personas pues utilizan ese apartado propiamente para creer que es de la persona que hizo ese video, cuando se debe hacer un proceso de investigación, cuando se debe de crear propiamente una serie de instrumentos para poder detectar si realmente es o no esa persona. Y eso nos da propiamente a lo que es esa dependencia excesiva de la tecnología. Ya lo hemos dicho, muchas personas dependen del teléfono, dependen de la computadora. Hablaron la semana pasada, yo les recomendaba ir al fichero físico de su biblioteca, al fichero físico de su centro de documentación. Hay mucho material ahí que todavía no ha sido digitalizado, que todavía no está de alguna forma almacenado en ese proceso tecnológico. Y ahí ustedes van a encontrar mucho material que les puede servir para hacer su tesis. Pero eso requiere búsqueda de ese proceso. Claro, vuelvo a repetir, ahí es donde usted le va a poner ese interés, ese gusto, esa pasión, ese deseo a la tesis. Pero eso ya dependerá de usted en ese sentido. ¿Qué tanto interés o vocación le va a dar a su trabajo? Ya lo hemos dicho, para algunos la tesis solo es un compromiso, es solo un requisito que tengo que hacerlo porque la universidad me lo pide. Y está ahí los desafíos y consideraciones éticas. Alguno va a decir el principio maquiavélico. A mí no me interesa el fin, me interesa únicamente no me interesa el medio, perdón, me interesa el fin, que es en este caso graduarme. También, pues cada quien sabrá cómo trabajará ese proceso. Pero cuando tengan que ir a hacer ya estén trabajando profesionalmente, ahí se va a detectar quién es bueno y quién es malo. Claro, también esto es muy idealista, tío, porque podemos ser la persona mayor capacitada de nuestra promoción, ser la persona con los mayores conocimientos, pero a veces nos hacen falta contactos para poder entrar a un mundo laboral, para poder entrar en un mundo competitivo. Y a veces las personas que no están tan debidamente preparadas son a veces las que resultan en altos puestos, o son a veces las que resultan siendo jefes de otras personas. Y es a veces lo que molesta, a veces lo que de alguna forma confunde a esas personas en el sentido para no continuar su proceso de estudios. Entonces es muy importante que usted entienda, que usted comprenda que propiamente esta de la inteligencia es sencillamente un proceso de ayuda, es un proceso de desarrollo, es un proceso que nos va a permitir de alguna forma poder manejar, poder actualizarnos, poder de alguna forma no volver ese proceso tan mecánico, ¿sí? Sino que volverlo de alguna forma a través de un proceso de estudio y desarrollo. Es que también esto es importante. La inteligencia, como hemos dicho, la misma inteligencia humana y la misma inteligencia artificial va evolucionando. En el caso de nosotros como humanos, nuestra forma de pensar es distinta a la de hace 10 años a la forma en como pensamos actualmente. Como va a ser distinta la forma de pensar dentro de 10 años que tengamos, allá en el año 2034. El ser humano, en este caso el hombre, es un ser evolutivo, es un ser cambiante, siempre y cuando te lo quiera, pues, porque a veces nos encerramos, a veces somos de esa mentalidad cerrada y no queremos salir de esos campos, no queremos salir de esa situación. Y eso es parte de lo que el nuevo científico, en este caso, científico social o científico numérico propiamente, debe entender, ampliarme, aceptar otros puntos de vista, aceptar otras tendencias, aceptar otros procesos, otras mentalidades.
No creerme que solo yo tengo la verdad absoluta, porque nadie la tiene en ese apartado. Entonces es muy importante que a través de esas ventajas o desventajas que tengamos de la inteligencia artificial, nos permita también el proceso de predecir. ¿Qué significa eso de predecir? En simples palabras, que esto nos va a llevar a una mejor comprensión del entorno, una mejor comprensión de cómo se podría dar determinada situación o determinada problemática. Y eso ahí no tiene mucho que ver la realidad virtual. Es cómo nosotros podemos, a través de ciertas instrucciones o a través de ciertos algoritmos, poder crear un mundo fantasioso. Pero es una sugerencia, no es que así vaya a ser. Podría ser que sí, pero eso a través de un proceso evolutivo. Y eso lo vamos a ver allá cuando regresemos después del 14. Les vuelvo a repetir, la otra semana no tenemos clase, por la situación de las fiestas patrias. Entonces regresamos dentro de 15 días. Ahí vamos a ver el marco metodológico. Y ahí les voy a enseñar cómo utilizar ciertos instrumentos, cómo utilizar ciertas técnicas. Y uno de ellos puede ser la observación participativa a través de la inteligencia artificial. Ahí les voy a enseñar cómo con la inteligencia artificial puedo crear algún tipo de estudio dentro de mi trabajo de investigación, pero a veces queremos solo verlo, queremos solo palparlo, y eso no es necesariamente fácil en todos los procesos. Entonces, esto nos va a producir propiamente un procedimiento rápido, un procedimiento eficiente de la gran cantidad de datos, la evolución de esos datos, de esos volúmenes. Es que, vuelvo a decir, a través de la inteligencia artificial nos va a permitir analizar, nos va a permitir crear esos datos que tengamos almacenados para poder detectar cuál es el que nos va a ayudar. Y lo decíamos a través de la base de datos que ustedes tienen que crear a la hora de hacer su bibliografía. Ustedes crean esa base de datos, ya sea en Word, en Excel, en Access, o le bajan una aplicación al teléfono, les permite tener más fácil a la mano el material y no estar perdiendo el tiempo en volver a revisar o perder recursos económicos o perder recursos de almacenamiento dentro de nuestra computadora. Y les decía, ¿de qué me sirve descargar el video de YouTube que yo pueda necesitar para hacer mitosis cuando solo puedo guardar el link? El link va a estar ahí propiamente, pero algunas personas descargan y empiezan a llenar el material o empiezan a llenar la computadora y a la mera hora ni revisan bien el video, ni lo consultan bien en ese apartado. Entonces, a través únicamente del link, me va a permitir poder almacenar esa información y cuando yo necesito revisarlo, pues adecuar ese proceso. Y eso a veces también confunde a algunas personas. En muchas universidades, en muchos colegios, por ejemplo, hay inteligencia artificial que nos pone, o por ejemplo, hay catedráticos que nos ponen a ver determinado video para dar sus clases. Entonces uno dice, ay, yo no me voy a poner a ver un video de 2, 3 horas, probablemente. ¿Qué es lo que se hace? A través de una inteligencia artificial, voy a hacer el resumen del video. Y puedo hacer ese proceso de entender o de comprender lo que ese video quiso hacer. ¿Se recuerdan ustedes cuando algunas personas nos ponen a leer determinadas obras literarias? Algunas no leen el libro, sino que se ponen a ver la película. Cuando sabemos que la película no es lo mismo que se encuentra plasmado en un documento escrito. Pues, lo mismo es aquí a través del resumen de la inteligencia artificial. Como también, o con un sentido, a través de la inteligencia artificial yo puedo crear videos, donde voy a traer a través del prompt, darle ciertas indicaciones para que me crea un video ficticio, para que me pueda crear a través de fotografías o con un sentido. Por ejemplo, ahora existe una tendencia dentro de la inteligencia artificial donde usted puede tener 2 personas, por ejemplo, algunos se van a asustar, pero eso ya es parte, algunos ya la conocen en el sentido, propiamente donde usted puede tener una persona que haya fallecido, en sentido. Una persona puede tener a su abuelo, a su mamá, a su papá o a alguien, o a su mascota, pues en ese sentido. Y a través de esa fotografía, y usted teniendo las mismas proporciones, los mismos píxeles en ese sentido, adaptarlas a esa inteligencia y esas fotografías, esas 2 fotografías, las puede volver usted un video. Y ahí puede ver ahí donde usted puede estar abrazando a su papá y su papá puede haber fallecido hace 5 o 10 años. Eso te asusta a algunas personas, ese apartado. Pero para algunos lo podrán ver como un aspecto de entendimiento, como un aspecto del conocimiento. Aquí entra el famoso dilema. Lo que para algunos es bueno, para otros es malo. Lo que para algunos es malo, para otros es bueno, pues, pero debemos entender ese punto de equilibrio, ese punto de entendimiento a la hora de manejar eso. Y eso también nos va a dar el proceso de no ser automatizados, en no hacer tareas repetitivas. Lo hemos dicho, si no utilizamos esa base de datos, tenemos el material ahí y a veces podemos tener 3, 4 veces, 5 veces el mismo documento. ¿Sí? O el proceso de repetición de no leer, ¿sí? De no analizar, de no interpretar, de no parafrasear.
de no comprender, de no saber interpretar lo que otros autores nos están indicando. Lo decíamos allá en la clase número 3. Cuando hablamos del anteproyecto, protocolo, voy a utilizar 3, 4 autores y me voy a poder de alguna forma identificar o rechazar lo que estos autores dicen. Y cuando tenga que hacer mi informe final, pues ampliarlo a 5, 6, 7 autores, pero no estoy haciendo una enciclopedia, no estoy haciendo una memoria de labores, sino que sencillamente estoy colocando a ciertos autores con los cuales yo me identifico o con los cuales yo rechazo la postura de ellos y estoy dando ese aporte, estoy dando ese neoconocimiento a mi proceso de investigación. Y eso nos conduce propiamente a otra situación, ahí donde viene ya lo que para algunos es malo, en el caso de la inteligencia, el análisis de los sentimientos o de las emociones. ¿Qué significa eso? Que a través de la inteligencia artificial podemos entender o podemos de alguna forma analizar ciertas reacciones humanas. Podemos de alguna forma poder entender comportamientos grupales, entender comportamientos o identificación de emociones a través de las redes sociales. Lo hemos dicho, a veces el ser humano, en este caso a veces el guatemalteco, le gusta más compartir o viralizar algo que no se sabe si es cierto y le gusta más viralizar mala información que la información que realmente tiene una comprobación científica, una comprobación fidedigna. Nos gusta más atacar a las personas, ir en contra de la reputación de las personas, que ver los beneficios, que ver los logros de esas personas. Porque aquí entra el famoso egoísmo. Porque a otros les va bien, yo no voy a reconocer que les va bien. Un buen profesional tiene que aceptar, así como hay personas que nos han ido bien, hay otras personas que nos han ido mal, pero el hecho de que haya personas que nos han ido bien, en este sentido, no significa que yo voy a estar creando mala reputación o mala imagen de esa situación. Ahí es donde empezamos a decir, a esta señorita está en ese cargo porque saber que soltó. ¿Qué pruebas tenemos? Sencillamente empezamos a suponer de que esta persona llegó a este cargo porque lo hizo de una manera fácil, a través de una manera sexual, pero empezamos a sugerir, empezamos a suponer, y algunas personas se lo creen. Algunas personas dicen, ay, que todo el mundo anda diciendo que esta señorita llegó a esos cargos porque soltó fácilmente. ¿Qué pruebas tenemos? ¿Y cuál sucede? Esto en los años 80, 90, a principios del año 2000, se manejaba así, la famosa reputación. No creer que hay personas que se han logrado superar por esfuerzo propio. ¿Sí? Y si esas personas se han logrado superar por esfuerzo propio, empezamos a dudar, empezamos a crear, a saber en qué está metido, a saber qué fue lo que hizo en la situación. Entonces, eso es parte de los sentimientos. Es donde vamos a ver, donde a través de la inteligencia artificial se van a crear ciertas actitudes o ciertas percepciones que a veces no son ciertas en esa situación. Y eso nos da propiamente a atender esos patrones, esas tendencias. Esas tendencias es lo que se conoce como la viralización. A empezar a compartir videos o empezar a compartir posts o empezar a compartir cierta información que no tenemos esa fidelidad de dónde viene. Y eso nos puede de alguna forma confundir o nos puede mal interpretar los datos. A veces, usted lo ha visto en las redes sociales, por ejemplo, sea en Facebook, se maneja mucho en X, probablemente, donde cualquiera puede crear una página de un medio de comunicación. Se baja el logo propiamente de ese medio de comunicación y empieza a repartir cierta información. Y como se ve que viene a través de una empresa o una institución reconocida, se cree que es la página oficial. Varias veces lo hemos visto. Por ejemplo, en el sistema bancario, los famosos piercings o los famosas malware, en ese sentido, donde muchas personas les mandan un correo y a la falta de información creen que ese correo viene de su banco y le entregan el acceso a su cuenta, le entregan su password, le entregan su número de identificación. Y pues eso es lo que estas personas que han utilizado mala inteligencia artificial o que han utilizado la inteligencia, no utilizado la tecnología, se aprovechan pues, de estas personas. Como dice el dicho, de un tonto hay un listo, propiamente. El listo se va a aprovechar de este tonto. Lamentablemente, pues eso siempre ha sucedido. En todos los tiempos se ha dado ese proceso. Siempre a veces el ser humano es muy confiado. Creemos que porque alguien nos lo presenta de todo color bonito, es la persona adecuada para compartir la información. Y eso nos da propiamente al siguiente proceso, a lo que es el proceso de la modelación o la predicción. Lo que decíamos anteriormente. Esa modelación o esa predicción nos va a conducir propiamente a saber buscar los datos. Es que debemos de entender,
Para poder hacer una búsqueda eficiente de datos, tenemos que tener ciertos procesos, tenemos que tener cierta modalidad o ciertas estrategias para poder hacer esa labor de descripción de los documentos. Y es lo que vamos a estar viendo hoy propiamente. Aquí vamos a empezar a ver cómo a través de la inteligencia artificial podemos buscar una información más fidedigna, una información más objetiva. Es que esa es la palabra clave. Debemos ser objetivos, no basarnos en suposiciones, no basarnos en creencias, no basarnos en comentarios o en chismes propiamente, sino que debemos de tener ese proceso de investigación, ese proceso que nos permita tener una uniformidad a la hora de la presentación del tipo de material que estamos consultando. Entonces, esa búsqueda bibliográfica lo vamos a entender como el hecho de saber localizar, el hecho de saber seleccionar, el hecho de saber obtener los documentos que nos permitan como apoyo o nos permitan ayudar al proceso de investigación, a poder responder esa pregunta que hicimos en el planteamiento del problema, esa pregunta que es la esencia de nuestra tesis, de nuestra monografía, de nuestro EPS en ese sentido. Y a través de eso podemos acercarnos a mayor profundidad al problema. Pero también, y como lo mirábamos allá en la clase número 2 y la número 3, las famosas visitas. Es que a veces el tesista no quiere hacer esas visitas. Hay que hacer 3, 4, 5, 6 visitas. Hay que hacer 3, 4, 5, 6 veces ese proceso de revisión bibliográfica o ese proceso de trabajo de campo. El tesista quiere las cosas de un día para otro. No hace ese proceso de verificación, no hace ese proceso de confrontación. Solo van a pasar una encuesta determinado día y con eso quiere que van a obtener toda la información. Eso requiere prueba y error, prueba y error. Lo que hemos dicho, la utilización del método científico, la utilización de diferentes métodos de estudio para poder deducir o para poder interpretar nuestro proceso de investigación que estamos haciendo. Entonces, todo esto nos lleva a cómo saber presentar el material, a cómo saber utilizar ese tipo de información. Esto les va a servir mucho para que ustedes tengan que hacer su marco teórico. Hablábamos la semana pasada, bueno, hablábamos de borrador 1 y borrador 2. Repito, el estudiante quiere las cosas de un día para otro, o el futuro profesional quiere las cosas de un día para otro. Lleva un proceso evolutivo, lleva un proceso cambiante en ese sentido. Y a través de eso, pues vamos a tener esa colección de datos, vamos a tener esos datos específicos y vamos a poder tener criterios para la hora de hacer ese proceso de selección de la información, para tener ese proceso de la búsqueda. Pero eso requiere ese proceso de mentalidad. Aceptar las ideas de otros, aceptar propiamente los puntos de vista de otros, no quedarme solo en un campo, no quedarme solo en una situación que esté manejando en una idea que yo pretenda manejar. Y es aquí, no lo vayan a confundir, es donde nosotros vamos a empezar a ver cómo saber citar fuentes, cómo saber citar esas fuentes bibliográficas. Ya les hemos dicho, existen 15 estilos para poder citar la información que nosotros manejemos. No me puedo sentar a un estilo específico porque aquí hay personas de distintas unidades académicas, hay personas de distintas universidades y no todas manejan el mismo estilo. Lo que importa es que usted dé los créditos, que usted dé propiamente la importancia de dónde viene esa fuente, que usted propiamente sepa identificar el tipo de herramienta que le sirva propiamente para poder adecuar o para poder presentar la información de una forma más profesional, de una forma más establecida según los parámetros de mi facultad o los parámetros de mi universidad o los parámetros científicos. Hay que darle crédito a la información de otras personas para no caer en ese aspecto del plagio. Eso lo vamos a ver en una de las últimas clases, cómo se utiliza el plagio propiamente o cómo muchas personas quieren hacer el plagio para hacer algo más sencillo. Pero volvemos al aspecto de la ética. Pero también hay que saber qué documentar. También hay que saber qué tipo de material voy a presentar. En este caso, voy a documentar aquel tipo de material que yo lo he leído, que lo he analizado, que lo he interpretado. Y a través de eso voy a poder reconocer el valor de este material. O sea, no se trata solo de agarrar al Team Marine de Doping Way. Porque este está bonito el título, este es el que voy a manejar. O porque este tiene la menor cantidad de páginas, es el que voy a utilizar. No, lo voy a leer, lo voy a interpretar, voy a proponer, voy a dar un punto de vista si estoy a favor o estoy en contra de lo que este autor o estos autores están diciendo. Y eso me va a permitir ilustrar las ideas, me va a permitir tener argumentación,
me va a permitir de alguna forma tener un material más científico, más profesional para el trabajo que estoy haciendo. Y es ahí donde vamos a saber, probablemente, que debemos de entender por citar, en ese sentido. Citar es reproducir o mencionar las ideas o los puntos de vista de otras personas, pero indicando de dónde viene, indicando por qué lo estamos incluyendo dentro del material. El gran error que muchos tienen, por ejemplo, ahora con las normas APA, propiamente en ese sentido, es que solo insertan el material, pero no le hacen el proceso de parafraseo. O a algunos se les olvida, por ejemplo, bueno, es en normas APA 6 propiamente, que hay que entrecomillarlo. Ahora en normas APA 7 ya no es necesario entrecomillar el material, pero sí hay que indicar propiamente que es de otro autor o que es de otro material el que estamos consultando. Entonces, es necesario que usted sepa qué citar. Por ejemplo, va a citar, en este caso, necesitas incluir ese aspecto, por ejemplo, datos estadísticos, o incluir las fuentes orales, o incluir propiamente los aspectos de uso o conocimiento común, o las copias literales que usted maneje de ciertos autores, propiamente. En este caso, también hay que saber incluir las frases, hay que saber incluir las teorías o las ideas de estos autores a la hora de insertarlo dentro del material, pero hay que saber distinguirlo del de nosotros. Es lo que decíamos. Usted puede utilizar la frase, la oración, el párrafo propiamente, la palabra que este autor, pero debe indicar de dónde viene, debe indicar quién es el responsable de ese material. Y después usted ponerlo con sus palabras, donde usted va a tomar un punto de partida, si está a favor o está en contra propiamente de lo que se está, de lo que usted está insertando en ese material. Pero algunos no lo hacen, solo ponen el material, solo ponen la citación propiamente, pero no indican por qué, o si están a favor o están en contra de ese tipo de materialización. También es muy importante saber especificar la información, saber propiamente especificar de dónde viene esa fuente, dar los créditos en ese sentido. También propiamente tiene que manejarse muy bien el tipo o estilo que usted vaya a utilizar a la hora de hacer ese tipo de material, ya sea el estilo dentro del texto o el estilo al final del material que usted vaya a estandarizar. Y es ahí donde vienen ya los diferentes tipos o los diferentes tipos de citación que usted puede manejar. Aquí podemos hablar, así a grosso modo, de algunos pues, en el estilo. Por ejemplo, tenemos el estilo Harvard, en el estilo. Esto se maneja mucho en el área de humanidades, se maneja mucho en el área de agronomía, se maneja mucho en el área de económicas. Es donde voy a utilizar un estilo numérico y donde voy a utilizar propiamente una referencia bibliográfica o donde voy a utilizar propiamente un apartado para incluir dentro del texto, pero sin dar el aporte del conocimiento que yo vaya a dar. Sencillamente solo se inserta el material, se indica si está a favor o en contra, pero no se hace ese proceso de parafraseo, no se hace ese proceso de aporte novedoso. Pero luego tenemos el estilo Turbian o Turubian, como lo conocen algunos. Esto se maneja mucho en el área de doctorados o en el área de maestrías, en ese sentido, donde yo voy a interpretar lo que esta persona está diciendo y lo voy a poder confrontar con mi punto de vista, lo voy a poder confrontar con la teoría que estoy manejando. Y eso lo miraban la semana pasada. Se la tienen que querer ustedes. Ustedes tienen que tomar un riesgo, pero créanse la que ustedes son la persona indicada para hacer ese proceso de investigación, para hacer ese proceso propiamente de material, para crear esa teoría. Pero a veces el mismo estudiante dice, es que no sé si esto le va a gustar a mi asesor, es que no sé si esto le va a gustar a X o Y persona. No es eso. Se trata de que usted tome ese riesgo, tome esa actitud y que ese marco teórico no se vuelva una carga. ¿Lo recuerdan con el video que vimos la semana pasada? En ese sentido, ese marco teórico no tiene que ser una carga, tiene que ser un apoyo para que las personas que vayan a leer nuestro trabajo lo entiendan. Luego tenemos el estilo Vancouver, se maneja mucho en el área de medicina, ¿sí? Donde ahí se utiliza más que todo la presentación numérica o se utiliza propiamente la referencia. En el caso del Vancouver, propiamente es donde usted pone, según Fernández, pone un número 1 ahí propiamente y pone lo que esta persona indica. Y luego en el siguiente párrafo, usted puede citar a otro autor, según Padilla, ese se vuelve el número 2 en ese sentido, y pone la frase que este indica. Pero no viene ese proceso de interpretación, no viene ese proceso de parafraseo. Usted lo va a hacer allá cuando ya haga la presentación de datos. ¿Sí? Es únicamente, en estos casos, se utiliza para la presentación o la citación de las fuentes de consulta. Y luego tenemos otros estilos, por ejemplo, uno de los que más se usa es el MLA o Modern Language Association,
utiliza mucho en el área de humanidades, se utiliza mucho en el área de económicas, donde voy a utilizar el método del autor, el método de referencia, o sea, la creación del material, donde empezamos a incluir el año propiamente y empezamos a crear el número de página para ser más específico a la hora de manejar ese tipo de material que estamos consultando. Luego tenemos pues los más comunes o los más usados, probablemente los de Chicago o la APA, American Psychological Association. En este caso, pues se hace referencia propiamente a transcribir en forma literal o a incluir el material de otros autores, pero vamos a parafrasear o vamos a explicar con nuestras propias palabras las ideas o vamos a interpretar lo que este autor quiso dar. Y es donde vamos a tomar ese punto de partida, donde vamos a utilizar propiamente este proceso de la búsqueda de los datos, ese nuevo conocimiento que nosotros necesitamos. Porque también son ideas o frases ajenas y hay que dar los créditos. Lo hemos dicho, la tesis a usted le va a costar. La tesis no estoy diciendo que sea fácil, pero tampoco para que venga otro y se aproveche del trabajo de usted. Su tesis le pudo haber llevado a usted 14, 16, 18 meses. Le pudo invertir el tiempo, recursos monetarios, recursos de pérdida de parejas o pérdida de familia, para que otro se aproveche de su material y en 2, 3 minutos se logre graduar, como que no es justo pues en ese sentido, como que no va ese apartado, o a través del mal uso de la inteligencia artificial, lo decíamos, y el marco teórico me lo puedo quedar en 5 segundos, le doy bien las indicaciones, le doy bien las instrucciones al prompt y pues me crea ahí ese apartado. Le puedo indicar ahí a la inteligencia artificial que me haga un marco teórico de 10,000 palabras con citación en normas APA 7, que indique a varios autores y hasta le pongo las indicaciones de esos autores propiamente y le pongo qué tipo de material, que puede ser tesis o que puede ser EPS. Y el PRO me lo va a hacer propiamente. Pero no tenemos seguridad de que ese material sea fidedigno o que sea real, tío. Y es a veces donde propiamente al no leerlo, nos damos, propiamente cuando las personas, en este caso el asesor o el encargado, se da cuenta de que es un material inventado. Porque a veces, y eso lo vamos a ver en el pie de página, lo vamos a ver con el tema del plagio, a veces nos inventamos autores, a veces colocamos a la familia, y donde a veces algunos asesores les pedimos a ustedes, tenemos algún tipo de dudas, por favor tráigame ese material, tráigame esa consulta, o cuando se utilizan páginas de internet, de los famosos backups que vamos a ver en el plagio, esas páginas de internet inventadas, o esos libros, o esos EPS o tesis inventadas. Es que hay que tener referencia de lo que se vaya a manejar. Hay que también tener en cuenta que al saber plagiar o al utilizar el plagio, estamos cayendo en un delito. Estamos cayendo en una especie de situación que nos puede conducir hasta sanciones penales. El Código Penal en Guatemala establece penas de 5 a 10 años por plagiar tesis. Tío, a veces muchas personas no lo conocen o alegan desconocimiento. Y los que son de derecho saben que no podemos alegar desconocimiento ante la ley. El Código Penal establece que cuando usted piratea una tesis y se detecta que usted pirateó esa tesis, usted puede irse preso, tío. Y lo miramos allá también con el asesor, que solo nos firmó ese tipo de material. Entonces, hay que saber manejar esa búsqueda de información. Hay que saber identificar la fuente de consulta. Hay que saber seleccionar. Claro, esto queda mucho al criterio que cada persona use para hacer ese proceso de obtención, esa búsqueda bibliográfica. Es importante saber evaluar, es importante tener una forma crítica, que eso es lo más importante a la creación de ese conocimiento, dar ese aporte, criticar lo que otros dicen, criticar lo que otros están aportando, como también lo van a hacer con nosotros. A ustedes de unos 5 o 6 años van a utilizar su tesis como punto de partida para que otro estudiante que esté ahorita en el primer semestre pueda presentar su proyecto de graduación. Pero ahí le van a hacer un proceso de revisión por pares, por decirlo de alguna manera, donde vamos a poder confrontar ese tipo de información, si es fidedigna o no. Y para eso se necesitan ciertos criterios, que es lo que vamos a ver propiamente a la hora de saber buscar esa información. Tenemos primero el criterio de relevancia. Esto tiene que ver mucho con el juicio de la persona. Para muchas personas, la relevancia tiene que ver mucho con la determinación de la información. Es que hay algunos que se mueren con determinado autor, identifican a ese autor y solo ese autor manejan. No les interesa buscar otro tipo de material. Se identifican con determinados personajes, lo que miraron la semana pasada, aquellas famosas vacas sagradas en ese sentido. Creen que solo lo que ellos dicen es la verdad absoluta.
debemos de aprender a saber juzgar, debemos de saber de alguna forma hacer ese proceso de interpretación. Pero la palabra juzgar no se refiere a criticar, decir si ese trabajo está bien o está mal. Eso no lo están pidiendo en el proceso de selección de la información. Nos están indicando por qué lo estamos incluyendo, por qué lo estamos insertando ese material. Pero muchas personas empiezan a decir, esa tesis no sirve, ese SPS no sirve. Eso no es dentro del proceso de interpretación, eso no es dentro del proceso de selección del material. No nos están pidiendo eso, nos están indicando por qué es necesario para nuestro trabajo, por qué es necesario para incluirlo dentro del material. Por eso no debemos de cerrarnos a determinados autores. Lo decíamos, no ver solo un árbol, hay que ver todo el bosque completo y tener una vista panorámica de todo el proceso de investigación, esa mentalidad abierta, esa aceptación a las creencias de otras personas. Puede ser que no estemos de acuerdo, puede ser que de alguna forma vaya en contra de nuestros principios, pero debemos de aprender a aceptar otros puntos de vista. Y eso nos va a conducir propiamente al segundo criterio, al alcance. ¿Qué significa propiamente eso? Que hay que verificar. Hay que confrontar que ese material tenga un balance entre los datos y las opiniones. Donde algunas personas, propiamente, cuando utilizan los estilos de citación, propiamente empiezan a ver, o por ejemplo, empiezan a consultar cuántas veces han utilizado ese material. Si no, es donde se vuelve ese peso de viralización. Como la han utilizado 10 tesistas, es porque es un buen material. Depende del tipo de investigación que usted esté utilizando. Usted puede utilizar algún autor que solo una vez se haya consultado, pero se adecua a su proceso de investigación, se adecua a lo que usted está pretendiendo hacer en ese sentido. Pero algunos creen que mientras más se cite ese autor, es más confiable la fuente. No necesariamente. Y eso nos conduce a la autoridad o a la credibilidad. En este caso, ver propiamente que esta fuente venga de un material o de una institución académica o que venga de una institución con un respaldo institucional. Lo mencionábamos con el caso de Google, propiamente Google académico. Viene con el apoyo de una universidad, viene con el apoyo de un centro de investigación. Muy distinto de la calidad, ya lo hemos dicho. Puede ser que venga con el respaldo de una institución, de la San Carlos, de la Mariano, de la Rafael Andívar, pero tal vez el material no es de calidad, en ese sentido. Como puede ser que venga un trabajo de una institución que no tenga tanto prestigio, ahí viene también el prestigio de la institución, pero sea un material muy confiable, sea un material que así ha llevado un proceso de investigación o un proceso de objetividad. A la hora de consultar el material, propiamente, hay que saber las fuentes. En este caso, si viene una fuente impresa o una fuente audiovisual. Yo les decía la semana pasada, para hacer nuestra tesis, no utilicemos solo libros, no utilicemos solo tesis, podemos utilizar documentales, podemos utilizar películas. Y les mencionaba la hemeroteca o les mencionaba la cineteca de la San Carlos, en sentido. No importa que usted sea de una universidad privada, vaya al Paraninfo o conéctese en línea al Paraninfo y ahí usted puede consultar mucho material a través de documentales, a través de videos, en este caso de Guatemala, que nos va a permitir tener una cosmovisión de cómo se piensa en ese determinado lugar, de cómo se piensa en determinado grupo social en ese patrón. Y debemos de manejar ese aspecto o esa tolerancia a esa situación. También a la hora de manejar esa credibilidad, debemos de manejar el aspecto de la actualidad. ¿Qué significa eso? Lo que hemos dicho, el uso de Internet. Sepamos manejar Internet, sepamos manejar propiamente la consideración de la fuente de datos. Y es aquí muy importante saber manejar los dominios o saber manejar las direcciones electrónicas. ¿Qué significa esto? Dice bien, lo más recomendable para utilizar en Internet es lo siguiente. Primero debemos de aprender a saber manejar esa dirección o ese dominio. Fíjese bien, fíjese bien. Si usted va a utilizar una fuente de Internet que sea oficial, fíjese en la terminación, en el dominio. Por ejemplo, yo puedo poner ahí USAC, pero no es la fuente oficial. O puedo poner UMG o Rafael Andívar, o puedo poner Banco Guatemala. Debo de fijarme probablemente en cómo termina ese dominio. Es importante y es recomendable utilizar, por ejemplo, las terminaciones .edu. Eso me significa que son instituciones educativas. usac.edu. Esa es la fuente oficial, porque ahí solo puedo utilizar, en este caso, viene la fuente oficial y solo una vez se puede utilizar el .edu, en ese sentido. En este caso, tiene un respaldo institucional
en este caso la del Valle, es la que maneja los dominios en Guatemala, entonces le va a dar el reconocimiento porque viene de una fuente y viene con una autorización por parte de una institución académica. No cualquier persona puede quedar usac.edu o marianogalvez.edu. Solo una vez se puede manejar ese tipo de dominio. Y ahí sabemos que viene de una fuente oficial en este tiempo. O también manejar el dominio .gov. ¿Se recuerdan cuando estaban con la situación del COVID? O cuando a ustedes les dejan trabajos de investigación allá en básico, en diversificado. Nos metíamos a Google y empezábamos a investigar la salud en Guatemala. Poníamos la salud en Guatemala y pum, le dábamos en Google. Y nos resultaba que era información de la salud de Perú. No nos dábamos cuenta de ese dominio. Y podía poner ahí Ministerio de Salud y solo nos mirábamos que decía Ministerio de Salud, ya no la creíamos. Debíamos saber de dónde viene. En este caso, Ministerio de Salud.gt o GOV. El GOV son instituciones o agencias de gobierno. Veamos la terminación, veamos ese dominio. No aceptemos cualquier tipo de material. Veamos la fuente confiable, veamos la credibilidad, veamos la objetividad de ese tipo de consulta que estamos haciendo. También se manejan mucho los dominios .org, que son organizaciones internacionales, organizaciones gubernamentales, por ejemplo, Naciones Unidas, la FAO, la UNESCO, probablemente en este sentido, que tienen un respaldo académico, que tienen una credibilidad en este sentido. No entremos con aquello de que, no, que Naciones Unidas tiene que ver en contra de la Agenda 2030. Eso no tiene nada que ver en este sentido. Debemos de aprender a tener esa mentalidad abierta a la recepción de ese material. Estamos consultando, estamos viendo la relevancia, los alcances de ese material que estamos usando. Así como hay dominios que debemos de aprender a manejar, también hay dominios que no debemos utilizar. Ojo en ese sentido. Los que menos se recomiendan, y está de más decirlo, pero lo tengo que mencionar en este sentido, son aquellas terminaciones .com, monografías.com, rincondelvago.com o wikipedia.com, porque esas son fuentes comerciales. Y volvemos a decir, no sabemos quién haya subido el material, no sabemos si tiene una veracidad científica. Teníamos el ejemplo la semana pasada. Yo me pude agarrar una mi tesis de la Universidad de Panamá, ponerlo ahí en Wikipedia, ponerlo en Rincón del Vago y decir que una tesis de doctorado. ¿De dónde viene? Tengo cualquier persona que vaya a consultar, ¿tiene veracidad que sea una fuente confiable? ¿Tiene una veracidad que tenga una credibilidad? Por eso que no se utiliza para hacer tesis monografías.com, rincondelvago.com, wikipedia.com, porque son páginas comerciales que no tienen veracidad del proceso, que no tienen credibilidad. Como tampoco se debe utilizar los .net. O sea, los .net son los networks, o sea, aquellas páginas propiamente que pueden ser páginas ficticias o páginas creadas bajo el tipo de fake news, relacionadas con la inteligencia artificial. Yo le puedo crear una inteligencia artificial, a través de la inteligencia artificial, puedo crear una página de Facebook o una página o un blog propiamente y a través del .net o a través de esa creación la gente no se da cuenta que viene o que fue inventada o que fue o que se utiliza para compartir información falsa en ese sentido. Por eso ustedes deben entender, no crean todo lo que está en internet, verifíquenlo, confróntenlo, vean que realmente viene de un proceso o de una fuente viable en ese sentido, que viene a través de esa consulta y deben de seguir buscando datos, deben de seguir confrontando lo que está en internet, confrontarlo con lo que está en los libros y confrontarlo con las fuentes secundarias, consultarlo con personas, consultarlo con mi asesor, consultarlo con otros profesionales, porque lo decíamos, esas personas me podrán decir, yo les recomiendo que busque tal página, yo les recomiendo que busque tal material, como nos podrán decir, mire, ese material que está utilizando, nada que ver usted, ¿por qué me utiliza Wikipedia? ¿Por qué me utiliza propiamente el Rincón del Vago? O sea, nos van a dar una mejor cosmovisión, porque a veces el investigador o el estudiante se cierra a ese proceso de la búsqueda del material. Claro, esto requiere tiempo, requiere inversión, requiere ese proceso de vocación al interés que nosotros queramos hacerle al trabajo. Lo que hemos lo dicho, ahí sabrá usted cómo se organiza, cómo usted va a planificar, cómo usted va a calendarizar su investigación. Y lo hemos dicho, no es lo mismo calendarización que cronograma. La calendarización es cuánto tiempo yo le voy a invertir para cumplir cada una de las fases dentro de mi proyecto de investigación. Y el cronograma es cómo yo me voy a organizar para poder cumplir esas actividades.
Eso lo vamos a ver dentro de 22 días, cuando veamos el marco administrativo. Ahí les voy a enseñar cómo hacer cronogramas. Pero eso requiere un proceso de búsqueda, requiere un proceso de inversión. ¿Sí? Porque, se los digo, y una vez adelantando, en muchas empresas, ya sea el sector privado o el sector público, obviamente, van a revisar su tesis. No es para ver si la información que está en su tesis es cierta o falsa. Van a ver más que todo el marco administrativo. Van a ver, van a partir de ella. Los que son de psicología, son de recursos humanos, conocen esto. Si usted le invirtió tiempo, esfuerzo y sacrificio a su tesis o a su EPS, nos conviene dentro de la empresa, porque usted va a tener ese proceso de lealtad. Si usted pudo hacer una tesis y le invirtió ese tiempo a su propia tesis, sí nos sirve dentro de la empresa. Pero si usted hizo una tesis solo por salir del paso, entonces las empresas van a decir, si este no le quiso invertir a su propio trabajo, no le quiso invertir propiamente a su investigación, en esta empresa o en la empresa donde estamos, no me sirve, porque no tiene lealtad. Son aspectos de psicología que se manejan en ese apartado. También, y como mencionaba la semana pasada, y aquí les sirve de referencia, utilizar metabuscadores académicos, metabuscadores especializados. Lo hemos dicho, no use Google para hacer su tesis, use Google académico, o use Redalce, o use Galnet. Existen diferentes metabuscadores. Lo miraban la semana pasada, les enseñaba propiamente el acceso a la biblioteca. Ahí, muchas personas me escribieron allá en el correo y me indicaban, yo no sabía de la existencia de los metabuscadores, yo no sabía que mi biblioteca tenía ese apartado. Vieron personas de la Mariano, vieron personas de la Galileo, que se comunicaron conmigo y me dijeron, mire, puede entrar a la página de la biblioteca y enseñarme cómo manejarla. Les creé un gusanito, les creé una idea para poder encontrar ese material, para poder encontrar esa búsqueda de datos. Eso ya dependerá de cada persona, esa cosmovisión, esa visión que se tenga, esas ideas que se tengan. Y esto ya depende mucho de la forma como usted vaya a trabajar. Depende también de esa interpretación, depende de esa inversión que usted le quiera hacer a su investigación. Requiere mucho de manejar ese proceso de amplitud. Ejemplo. Todos hemos escuchado o hemos visto, por ejemplo, el uso de la astronomía. En astronomía existe un principio de prueba y error, de veracidad. Ustedes pueden ver ahí en esta fotografía todos esos puntos blancos. Eso pueden ser planetas, pueden ser estrellas, pueden ser galaxias, o cualquier tipo de cuerpo celestial. Pero a través de los en este caso de los radiotelescopios, nos va a permitir hacer ese proceso de estudio, pero hay que hacerlo varias veces, durante mucho tiempo. Y eso es lo que ustedes deben de entender a la hora de manejar su investigación. Requiere tiempo, requiere inversión, requiere planificación. Eso lo vamos a ver allá a partir dentro de 15 días, cuando veamos el marco administrativo. Etapas del proceso administrativo, etapas del proceso de organización, etapas que me permita poder organizarme, poder entender propiamente esa fase. Y uno de esos procesos que usted necesita para poder elaborar su proceso de investigación es una de las técnicas que le podrá servir para hacer su proceso de búsqueda de datos o su proceso de trabajo de campo. Por ejemplo, a muchos se les ha olvidado la elaboración de las fichas bibliográficas. Eso es un punto de partida que me puede servir para poder localizar el material, para poder tener a la mano ese material. Esas fichas bibliográficas usted las puede manejar en la forma tradicional, que es a través de una ficha media carta, como estamos acostumbrados, o lo que usted ve en los famosos ficheros físicos en las bibliotecas, o usted puede manejar, como decíamos, bajarle una aplicación a su teléfono celular, o bajarle una aplicación a su computadora. Esa es una ventaja que trae ahora el Office 2025. A través de inteligencia artificial puedo crear fichas electrónicas, ¿entiendes? Y guardarlas dentro del mismo documento. Y el mismo documento de Word me va a poder ayudar en qué momento insertarlas en el trabajo. Eso es parte de la inteligencia artificial, en ese sentido. Donde estoy manejando Word, el mismo Word me va a decir, usted tiene determinado material guardado y me lo sugiere, me recomienda y me pone ese punto de ayuda. Ya dependerá de mí si utilizo o no ese instrumento. Pero ¿qué hacen algunos? Que a través del Office 2025 le indican a través de Copills, en ese sentido, que es otro tipo de inteligencia artificial, para que me la desarrolle. La inteligencia lo va a hacer,
Pero volvemos a esa patada, a ese proceso de la ética en este sentido, a ese proceso de no saber verificar la importancia, de no tener esa organización. Las fichas bibliográficas me va a servir para ayudar, para recordar el material, para poder recopilar la información de una forma más fácil, más accesible. O esa base de datos que hablamos, a través de esa creación de Access, o a través de Excel, o a través de la aplicación que le puedo bajar a mi teléfono celular. Me sirve para que el material esté lo más fácil a la mano. Yo les he dicho, yo me puedo bajar el millón de libros que tiene la biblioteca de la San Carlos, pero hay que leer, hay que interpretar. Como también, ojo en ese sentido, hay inteligencia artificial que me puede resumir ese material. No puedo hacer eso, no hay ningún problema, pero la voy a leer, pues, en sentido. Tengo ese resumen que la inteligencia artificial me sugiere, me recomienda. Ya tomaré yo el riesgo, eso es un riesgo, donde puedo decir, bueno, en base a la sugerencia que me da este apartado, voy a consultarlo y voy a confrontarlo. Lo que me dice la inteligencia artificial con la lectura que voy a hacer. Así es como se sabe utilizar la inteligencia artificial. Me lo sugiere, la leo y ahora la confronto. No quedarme solo con lo que me está dando la inteligencia artificial. Es ahí donde está el mal uso, propiamente, donde no se sabe utilizar esa inteligencia artificial a la hora de hacer ese tipo de material. Entonces, la ficha bibliográfica es una ficha de trabajo, es una ficha que me va a permitir tener un orden, poder tener una estrategia para la búsqueda. Y esto ya dependerá de usted. Todos hemos llevado en aquellos cursos de técnicas de investigación, ¿se recuerdan? En los primeros semestres, a elaborar esas fichas. Hágalo. Organice su biblioteca, organice su material, organice toda esa fuente que usted tiene para que cuando la tenga que consultar, sepa en dónde está. Y además, ojo en ese sentido, no lo veamos solo para la tesis. Eso le va a servir cuando usted esté trabajando profesionalmente, cuando usted sea un profesional. Sepa organizarse, sepa llevar un diario. Ojo en este sentido, los que llevan el curso de EPS, ya lo vimos la semana pasada. En el EPS se pide un diario de bitácoras. También el tesista debe de llevarlo. Hay asesores que les vamos a pedir ese diario de bitácora. La mayoría de asesores no lo piden, y pues que el estudiante de las tesis no lo maneja. Ese diario de bitácora lo voy apuntando todo lo que estoy haciendo diariamente durante mi proceso de investigación. Pero como la misma palabra dice, diario, es un apunte de cómo he hecho el proceso de investigación, para que los asesores podamos ver que usted realmente lo está haciendo. Pero la mayoría de tesistas no lo manejan. En los EPS sí es obligatorio llevar ese apunte, esa bitácora. También en las tesis debemos de entender. Esa es una técnica que los buenos asesores les vamos a pedir. Es una técnica que a usted mismo le va a servir. Y cuando esté en una empresa, cuando ya esté trabajando profesionalmente, va a aprender y va a entender que mientras más organizado, mientras más detallado haga mi proceso de investigación, más fácil me va a hacer ese proceso de la búsqueda. Existen varios tipos de fichas bibliográficas, o fichas hemerográficas, o fichas de trabajo. Y el proceso de saber citarlas, o el proceso de saber parafrasear, o el proceso de saber hacer el resumen, o el proceso de comentario. Entonces, ustedes lo han visto allá en los cursos de técnicas o en los cursos de seminario de predopéntica, pues en ese sentido, donde nos enseñan propiamente a manejar ese tipo de citación, a manejar ese tipo de información, o a saber clasificar. Están las fichas bibliográficas, la de los libros, la de las tesis, están las de los EPS propiamente, están las fichas audiográficas, ojo en ese sentido, yo puedo guardar podcasts, tío, o puedo guardar los videos de YouTube, en ese sentido, donde te estoy manejando ese material que me puede servir para mi trabajo, o las fuentes hemerográficas, o las fichas hemerográficas, donde estoy consultando revistas, periódicos, memoria de labores, probablemente, dentro de mi biblioteca o dentro del material que estoy consultando, o las fuentes electrónicas. Existe una forma de poder categorizar mis páginas de Internet, donde a través de esa aplicación o a través de esa inteligencia artificial me va a guardar ese material y me pueda poder presentar un resumen o una categorización. Pero vuelvo a decir otra vez, hay que leerlo. Como también guardar las fichas videográficas. En este caso, existen, por ejemplo, los documentales. Los documentales de National Geographic, los documentales de Discovery, los documentales del canal de la historia. Claro, esa veces es muy debatible pues, en ese sentido, porque para algunas personas también entra el proceso de la credibilidad. Vuelvo a repetir, no creamos también todo lo que aparece en la televisión o lo que nos aparece a través de los videos. Vamos a confrontar ese proceso. Los que estamos un poco de la vieja escuela podrán dar razón en este sentido.
No es lo mismo los documentales de Discovery, los documentales de National Geographic o los de Canal de la Historia cuando empezaban estos canales. Cuando empezaron estos canales eran verdaderamente documentales de aprendizaje, eran documentales para tener un conocimiento de determinados lugares o determinados entornos. Ahora, lamentablemente, estos documentales que se presentan en estos canales propiamente ahora han tenido un proceso de sesgo o un proceso de solo presentar un punto de partida propiamente. Por ejemplo, tenemos, cuando nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, el programa del precio de la historia, ahí nos presentan historias solo de Estados Unidos y de alguna forma hacen un proceso de discriminación hacia otras culturas, hacia otras creencias en ese sentido. Y solo creen que lo que es de Estados Unidos es lo único, lo verdadero que es existido. Ese es el problema ahora con ese tipo de documentales, en ese apartado. Solo darle credibilidad o solo darle cierto reconocimiento a cierto material que es de mi cultura y no aceptarlo de otros. ¿Sí? Y eso es parte muy importante, esa tolerancia, esa aceptación. Yo puedo ver material, el área, por ejemplo, ladino, como también puedo ver documentales desde el punto de vista chinca, o desde el punto de vista garífona, o desde el punto de vista man o pocomán. Debo de entender, es otra cosmovisión, es otro punto de vista. Como también podría haber culturas de otros países, ver apartados religiosos de otro lugar. Cierto, en el aspecto de la religión a veces se confunde esa situación. Yo puedo informarme, puedo familiarizarme con creencias de otras culturas, con creencias de otras latitudes. Allá dependerá si yo las acepto o no, esa es otra historia. Pues. Pero muchas personas empezamos a juzgar las creencias o empezamos a creer la religión de otras personas y empezamos a verlo ya como aspectos satánicos. Creemos que solo nuestra religión es la única y verdadera, cuando eso no es cierto. Pues, en esta situación. Entonces, es muy importante saber categorizar ese tipo de información. Les invitaba, por ejemplo, o les decía, ir a la cineteca, ir a la hemeroteca, ir al Archivo General de Guatemala, allá en la zona 1, ir al Banco de Guatemala, ir a ACIES, ir a Avanzo, ir a la DIGE, ir a diferentes centros de investigación. Su misma universidad tiene centros de investigación, su misma facultad tiene un centro de investigación, su misma escuela tiene un centro de investigación donde hacen algún tipo de revisión o hacen algún tipo de presentación de material que le puede servir, pero debemos de entender, debemos de comprender que es parte del proceso de la revisión, es parte del proceso de la búsqueda de material. Y eso es lo que nos tendrían que haber enseñado o lo que nos tendrían que resaltar propiamente en esos cursos de predopéutica o en esos cursos de inducción. Ya sabemos que eso no sucede, pues, pero aquí por lo menos yo les estoy dando ciertas ideas o ciertos tips. Por eso es un curso de actualización, ese apartado. Este curso realmente, si se diera de una forma, tendría que ser de 2 años, este curso para la elaboración de la tesis, pero aquí lo estamos reduciendo a 12 sesiones. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan al respecto? Que estamos hablando o lo que hemos hablado en la sesión del día de hoy, ya sea a través del chat o a través del micrófono. Bueno, para aquellas personas que entraron tarde, en ese sentido, les recuerdo, por favor, que la próxima, tienen hasta el 12, o sea, el jueves, para hacer su tarea. Ya bastante ya la hicieron. Ya bastante hicieron esa tarea, tienen sus 30 puntos ahí. Entonces, para aquellas personas que no la han hecho, tienen hasta el 12 a las 23:59 minutos para poder hacer su tarea. No van a poder tener acceso a WEDI el 13, 14, 15 y 16, porque se le va a dar mantenimiento. Sentido. Aprovechando estos días, realmente se le va a dar mantenimiento y entonces no van a poder ingresar a WEDI desde el 13, 14, 15 y 16. Entonces, por eso que la tarea está hasta el 12. Y eso nos conduce a la siguiente información. El próximo sábado no vamos a tener clases, porque es 14, obviamente. Se le va a dar también mantenimiento a los servidores de la universidad, en ese sentido. Entonces, no vamos a poder tener ingreso, en este caso, a la plataforma de Meet, porque es otra plataforma de Meet distinta al correo tradicional. Entonces, no tenemos clase la próxima semana, regresamos hasta dentro de 15 días. Dentro de 15 días vamos a estar viendo el marco metodológico. Vamos a ver cómo usted se tiene que organizar para hacer su trabajo de campo. Vamos a ver 20 técnicas o 20 instrumentos que usted puede manejar en su proceso de investigación de campo.
vamos a ver también cómo usted debe de planificar y organizar su trabajo. Y la mayoría están acostumbrados solo a hacer entrevistas o encuestas. Ahí les vamos a enseñar qué tipo de preguntas puede usted utilizar en su cuestionario, qué tipo de encuestas puede manejar. La mayoría solo quieren hacer encuestas cara a cara o face to face, pues en norteamericano. Hay encuestas por correo, por teléfono, por Google Form. Hay diferentes modalidades para poder manejar ese tipo de material. Vamos a ver el uso de los tests, que se maneja mucho en psicología, estudios de casos, vamos a ver los focus groups, vamos a ver la información hemerográfica o bibliográfica, en la cual ya tenemos un avance el día de hoy en este apartado, que les puede servir para que su trabajo campo sea más productivo, más rentable, más fácil. Recuerden que aquí solo estamos dando ideas. Ya dependerá de usted si las aplica o no. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son algunas de las plataformas que hacen revisión del plagio de las tesis? Lino, eso lo vamos a ver allá en el tema del plagio, pero para adelantarle algunas plataformas que se usan para detectar plagio, por ejemplo, le podría mencionar en este caso, por ejemplo, en las mejores aplicaciones o las mejores detecciones sería, por ejemplo, el mismo Google Académico. Google Académico me permite, venimos los asesores o vienen los encargados de metodología, usan cierto párrafo de su trabajo, lo ponen en Google Académico y me indica de qué página viene. Tío. O podemos utilizar también, en este caso, la plataforma de la misma universidad. Por ejemplo, está Piper, que es una aplicación conocida, en algunos se le conoce como Skype ACID, propiamente, es donde están basadas la mayoría de aplicaciones de las universidades, propiamente, donde en base a créditos o en base propiamente a un escaneo, por eso se les pide el documento digital, se sube su material y a través de esa revisión, a través de esa base de datos propiamente que se tiene, a través de la inteligencia artificial que se tiene, se va haciendo un escaneo inicial, se va mostrando probablemente la forma resaltada, donde existe material copiado o material no citado de otras fuentes. Tenemos también otra aplicación que es Plascan. Plascan es un software de verificación propiamente en línea, donde a través de la interfaz propiamente me va creando un proceso de ver propiamente el material de consulta o si supe o saber si ese material está inventado o no. Eso lo vamos a ver allá propiamente cuando veamos el tema del plagio. También está a través de ese escaneo propiamente permite poder recopilar los datos y ojo en este sentido, por favor. Yo se le he dicho, si van a plagiar, pues por lo menos sepan plagiar en ese sentido, sepan utilizar ese tipo de material, porque algunos presentan el material, se sube a esta plataforma y la plataforma va aprendiendo. Y cuando viene otra persona después de ustedes, él ya tiene esa base, él ya le es más fácil poder detectar el trabajo de otras personas. Entonces, es ahí donde la inteligencia artificial está aprendiendo, está haciendo ese proceso psicomotriz, pues, solo que en forma virtual. Hay otra plataforma que es Plaget, plaget.es. Ese es un detector propiamente en forma multilingüe. Es que a veces hay personas, y lo dijimos en la primera clase, hay personas que van a buscar una tesis en mandarín, de mandarín la pasan a italiano, de italiano a alemán, de alemán a inglés y de inglés a español. Según ellos, así creen que van a poder engañar a las plataformas. Es cierto, a toda acción hay reacción. Así como hay plataformas que detectan el plagio, también hay plataformas que ocultan el plagio. Por ejemplo, está el Internet Web 2.0, el Internet oculto, en sentido. En este caso, pues se necesita un modem especializado donde puedo dar ese Internet web oculto. Ese Internet web es, por ejemplo, a veces muy peligroso porque ahí puedo vender armas, puedo vender drogas, puedo intercambiar a personas, puedo hacer un intercambio o trata de personas, pero ahí me oculta propiamente ese plagio. Como también esas mismas plataformas que yo les mencionaba, por ejemplo, hay una plataforma, vamos a ver allá con el tema del plagio, que se llama Copylights, propiamente, donde yo copio el párrafo que yo necesito y Copylights lo que va a hacer es parafraseármelo. Y a través del algoritmo va a utilizar algún tipo de sistema
para que cuando se pasa por la plataforma, las plataformas que mencionaba anteriormente, oculten ese tipo de indicación. O está también otro tipo de plataforma. En el copyright también hay una situación. El copyright propiamente es donde, ojo metido, hay que pagar. Es que aquí ya viene el negocio. El copyright me va a dar una cierta capacidad para ciertas frases, para ciertos párrafos, pero hay un límite. En cambio, si yo pago, me puede convertir toda la tesis en no detectable para el plagio, no detectable para estas plataformas. Claro, depende de la plataforma que utilice la universidad. Lo he dicho, hay un par de universidades aquí en Guatemala que su base de datos está muy desactualizada. Se quedó en el año 2005. Entonces, ¿qué va a entender? Que muchas personas están aprovechando y han detectado eso y pues presentan trabajos recientes y como la plataforma no detecta que vienen de plagiado, pues logran hacer ese proceso. Pero hay otras facultades y hay otras universidades, la mayoría ya hacen ese proceso de actualizarlo cada 15 días. En ese sentido, actualizar ese proceso. También hay otra plataforma, es una plataforma de uso común, aquí se utiliza ya más que todo a través del proceso de forma piramidal, en ese sentido, donde yo entro con mi correo, obviamente, y si yo hago referencias a otras personas y estas personas empiezan a utilizar esta plataforma, a mí me va a permitir poder adquirir mayores créditos. Y al poder adquirir mayores créditos, me va a permitir poder tener mayores funciones o poder tener mayores aplicaciones dentro de esta plataforma. Es una especie de piramidal, pues, sentido. Entonces, yo recomiendo a 10 personas para que utilicen esa plataforma y estas 10 personas me van a dar 10 créditos. Pero si estas personas refieren a otros 10, ya se vuelven 100. Entonces ya tengo 100 créditos en el sentido. Y ahí se va volviendo una especie piramidal en el sentido. Son diferentes plataformas que se utilizan en el sentido. Está, por ejemplo, plagiarismo. En el sentido, plagiarismo es una detección para duplicar, para clonar. En ese sentido. ¿Qué significa? Que a través de la inteligencia artificial yo subo propiamente el material, subo la página, o como te digo, la URL en ese sentido, y en este caso la URL o a través de la inteligencia artificial me va a cambiar las palabras y me va a poner una dirección ficticia. Sentido. Aquí se recomienda, ojo, en ese sentido, no utilizar el correo tradicional, sino que utilizar aquellos correos temporales. Sentido. Hay correos temporales que usted lo puede utilizar solo para 2, 3 horas en ese sentido, en el cual usted no, ojo en ese sentido, porque en la mayoría de estas plataformas hay que registrarse, en ese sentido, y a través de esa registración propiamente es lo que las personas no quieren, porque lo ven como pérdida de tiempo, en ese sentido, y eso puede servir como para venta de datos, propiamente sentido, y es donde algunas plataformas propiamente, ojo en ese sentido, algunas plataformas de la universidad ven que usted haya utilizado ese tipo de consultas, haya utilizado ese tipo de material. O sea, si usted va a plagiar y va a utilizar algunas de esas plataformas, utilice correos, como acabo de mencionar, correos de 2, 3 horas, en el sentido, para que no le detecten el plagio. Aquí les di algunas ideas, pues, en el sentido. No utilice su correo tradicional, pues. Hay otros, por ejemplo, Copilot o Copilatio, es una página, viene en francés, propiamente, es una página donde se escanea, me lo convierte a otro idioma, en ese sentido, y oculta a través del algoritmo de la fuente donde se manejó. Eso lo vamos a ver a mayor detalle cuando veamos el tema del plagio. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna que ustedes quieran manejar? La misma Webby tiene esa detección de plagio. En el caso de ustedes no lo manejamos porque yo no les estoy pidiendo material de su tesis. Pero si hubiera habido alguna tarea donde le digo, mire, mándeme su justificación, mándeme su marco teórico, a través de la misma Webby hay una parte donde me indica de dónde usted consultó ese material. Y si quieren, pues, para que usted lo vea más fácil, pues, usen Google, copien cierta parte de su tesis en Google tradicional, copien cierta parte y ahí le va a indicar de dónde viene o qué fue el tipo de consulta que ustedes usaron. Bueno, cuando usted hizo el proceso de copiar y pegar, no, tío, porque si usted lo hizo con sus propias palabras, no va a pasar eso, eso no va a suceder. Pues. Pero muchas personas a veces consultan el material, se les olvida la fuente de consulta, o sea, hicieron tanta búsqueda por internet y a la hora de que necesitan citar las fuentes, no se recuerdan. Para eso nos sirve, por ejemplo, el Google tradicional o Google Scholar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda?
Entonces, si no hay mayores dudas, entonces nos estamos viendo dentro de 15 días. Estamos viendo el 21 de septiembre. Repito, el 14, o sea, dentro de 8 días, no tenemos clases. Está, los servidores de la universidad van a estar en mantenimiento, entonces no vamos a poder conectarnos. Entonces, por favor, les recuerdo hacer la tarea. Muy pocos no la han hecho, ya la mayoría ya la cumplieron, pero tienen hasta el 12 para hacer su tarea, 12 de septiembre a las 23:59. No van a poder tener acceso a WEDE ni el 13, 14, 15 y 16. Por eso es que, ojo, en este sentido, algunos ya, alguna persona que ya me lo escribió ahí, yo no he subido nada a WEDE ni he subido nada a Classroom. Tío, lo voy a subir la otra semana para que ustedes sepan que esta semana no se va a trabajar. Tío. Entonces, todo el material, el nuevo mosaico en WEDI y el nuevo material de apoyo va a estar subido del 17 en adelante. Se ha apartado. Esta semana no voy a subir nada a Classroom y no voy a subir nada a WEDI. Bueno, solo la sesión del día de hoy, la sesión que está grabada, esa sí la voy a subir. Es lo único que subir. Entonces, el nuevo mosaico, el nuevo material o el nuevo tablón va a estar del 17 de septiembre en adelante. Bueno, entonces, si no hay mayores dudas, damos por finalizada la sesión número 5. Ya estamos a punto de llegar a la mitad de este curso. ¿Sí? Nos vemos dentro de 15 días, previamente el 21 de septiembre, con el tema, el marco metodológico. Gracias, Luz. Gracias por a Douglas. Gracias, Dalia, Brian, por los vídeos que están mandando ahí. Entonces, no me queda más que desearles éxitos, triunfos, muchas bendiciones y nos vemos dentro de 15 días, el 21 de septiembre. Gracias, maestro. Feliz tarde. Igualmente. Gracias, maestro. Feliz tarde. Gracias, maestro. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde. Igualmente.